Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Los problemas de Zero. Primera parte. La bóveda de seguridad de la academia fue violada y el ladrón que ingresó fue alguien bastante conocido, un mago de tierra del que se sospecha es como mínimo triangular, pero de todos los valiosos objetos guardados dentro, solo uno desapareció y no fue necesario siquiera comprobarlo. El ladrón mismo dejó su firma y un mensaje al retirarse. Tengo el báculo de la destrucción, Fuke, la tierra desmoronada. La incredulidad de que el ladrón más conocido recientemente por atacar las bóvedas de los nobles se presentara en la academia fue una sorpresa absoluta, por lo que la discusión en la bóveda misma para verificar los hechos se tornó bastante acalorada rápidamente, arrojando culpas, recriminando y apuntando a culpables de que el atraco sucediera. La maestra Chebreuse era de los más afectados en la habitación. Después de todo, esa noche era su turno de hacer guardia en la bóveda, pero se quedó a dormir en su habitación diciéndose a sí misma, ¿quién sería capaz de robar en la academia? La discusión ya tenía un buen rato en curso, y durante todo ese tiempo 4 figuras se encontraban de pie y en silencio frente al escritorio del director. Louis, Kechi, Tabise y Suzuki, al haber sido testigos principales del suceso, fueron llamados para contar lo que vieron. A Ainz toda la discusión le era algo absurdo. Él ya había visto el rostro de la culpable y asignado a uno de sus SD para que la siguieran, por lo que no puso atención a las palabras que se decían hasta que una presencia conocida entró a la sala. Anoche, cuando el SD me comunicó sus hallazgos, pedí que enviaran al equipo de red como apoyo para mejorar la obtención de información. ¿MHN? Señorita Languville, ¿en dónde estaba? Algo terrible ha pasado, exclamó Colbert con ansiedad. Pero esta, con una expresión calmada y una voz tranquila, se dirigió al director. Siento mucho llegar tarde, me encontraba haciendo algunas investigaciones, por lo que... ¿Investigaciones?, interrumpió Asmen. Sí, anoche hubo una gran conmoción, y al salir al patio pude ver que la bóveda tenía un gran agujero en el exterior. Vi rastros de por dónde se había escapado el atacante, por lo que salí rápidamente para seguir la pista. Cuando llegué al pueblo pregunté en los alrededores por pistas, iniciando mi investigación. «Es usted realmente muy eficiente, señorita Languville», exclamó Colbert. Fiu no es ninguna ladrona estúpida, esa fue una buena coartada, pensó el Overlord. Y dígame, ¿encontró algo? Sí, encontré el escondite de Fuke, aunque se le escaparon un par de detalles. Estas palabras causaron conmoción. ¿Qué? ¿De dónde obtuvo esa información, señorita Languville?, preguntó sorprendido Colbert. Los plebeyos de la zona vieron a una persona de apariencia sospechosa entrar a una vieja cabaña en un bosque cercano. Usaba una capucha negra y llevaba una caja alargada en sus manos. Una capucha negra y una caja alargada, no hay duda, se debe tratar de él. Las capacidades deductivas de la pequeña maga dejaron sin palabras a Ainz. ¿En serio? ¿Es en serio? Con esa descripción tan vaga podría ser cualquier persona. ¿Por qué estás tan segura? Externamente solo miro fijamente a la peli rosada, y aprovechando el momento de silencio, el director tomó la palabra. Señorita Languville, se encuentra muy lejos este lugar. A pie se tardaría alrededor de mediodía en llegar, pero a caballo serán tan solo unas 4 horas. Bien, en vista de esta información solo nos queda algo pendiente, decidir quién irá tras Fuke para recuperar el báculo de la destrucción. El deseo de todos los presentes por llevar al ladrón ante la justicia se expresó claramente, nadie se ofreció. Cunado el director pasó su vista por todos y cada uno, todos apartaban la vista o daban excusas murmuradas. Sin poner atención a las reacciones de los maestros, Louis estaba sumida en sus pensamientos. Estos le llevaron a una sola conclusión. Es mi culpa, yo rompí el muro, es mi obligación corregir mi error. Alzando la voz, la pequeña maga enunció con convicción. Director Asmen, yo me ofrezco a ir en busca de Fuke, yo traeré de regreso el báculo de la destrucción. Viendo la mirada férrea y el valor que mostró la chica Boulier, Kechi no se quiso quedar de brazos cruzados. Yo también iré, director, no puedo permitir que alguien de la familia Boulier intente hacerme ver mal. Seguido de la pelirroja, la chica de anteojos cerró su libro y levantó su bastón ofreciéndose también, pero la pelirroja intentó disuadirla rápidamente. Tavis, esto no te concierne, no tienes la necesidad de inmiscuirte. Pero solo obtuvo una respuesta monótona. Estoy preocupada. Muy bien, entonces ahora todo depende de ustedes 3. Dijo el viejo director con una pequeña risa. Pero director, no podemos permitir que los estudiantes arriesguen así su vida. Hay que notificar al Palacio Real cuanto antes, hay que pedir refuerzos, exclamó el profesor Colbert con preocupación y desesperación. Tonto, para cuando lleguen los refuerzos del Palacio, hará mucho de que Fuke se haya escapado. Además, ya que fue robada de la academia, es responsabilidad nuestra recuperarla por nuestros propios medios. Le regañó el director. Esto no se debe de permitir, agregó la maestra más nueva. Entonces irá usted en su lugar, señorita Chebreuse. Pero qué sarta de cobardes, jajajaja, porque no simplemente van todos para aplastar cualquier resistencia, pensó Ainz. Ellas ya han visto a Fuke. Además, si mal no lo recuerdo, a la señorita Tabise le ha sido otorgado el título de Chevalier. Oh, si mal no recuerdo de las explicaciones que escuche, ese título solo se puede obtener por prestar un servicio importante a la nación. Las palabras del director causaron sorpresa y la pelirroja no se quiso quedar con la duda. ¿Es cierto eso, Tavis? La señorita Serfst, continuó el director, de Germania, proviene de una distinguida familia de héroes de guerra y está bastante avanzada en la magia de fuego.
Cambió su mirada hacia la peli rosada que sacó el pecho, segura de que era su turno de ser alabada. Al verla el director se dio cuenta de que se metió en aprietos sin pensarlo. La señorita Boulier proviene de la prestigiosa familia de la Boulier, una familia muy conocida por sus magos, y tiene un futuro brillante por delante. En cuanto a su familiar, a pesar de ser un plebeyo, fue capaz de derrotar al hijo del general Gramant, Guiche de Gramant, en un duelo. Y si es el legendario Gandalf realmente, Fouquet no le será un gran problema. Sí, es cierto, después de todo él es el legendario Gand. Las palabras del profesor Colbert fueron rápidamente silenciadas por Asmen, quien trató inmediatamente de desestimarlas. Jajajaja. Vamos, profesor Colbert, no es el momento de decir tonterías. Jajajaja. Recuperando la seriedad, el viejo director clavó su mirada sobre los maestros. Si alguien se siente más cualificado que estas tres para ir tras Fouquet, que dé un paso al frente. Al ver que nadie se movió, el director soltó la boca de Colbert y centró su mirada sobre el grupo de estudiantes con mirada firme. Entonces, la academia aguarda por la captura de Fouquet. Y las tres chicas contestaron con voz firme, levantando sus varitas y barra diagonal o báculo. Juramos por nuestras varitas que atraparemos a Fouquet. Oh. Tras varias horas, el grupo que era transportado en un carruaje guiado por la señorita Languville y ya casi alcanzaban su destino. Si Ainz tuviera que describir el viaje, sería relajante, mientras que para el resto, era más bien aburrido. Cubrieron el camino haciendo conversación ociosa con la secretaria del director, pero como era de esperarse, los argumentos entre la pelirroja y la pelirrosada se calentaron rápidamente, por lo que finalmente dejaron de hablar y no hubo otro sonido hasta que la secretaria interrumpió la calma. Solo hasta aquí puede llegar el carruaje, el resto del camino lo tendremos que cubrir a pie. El lugar ya no está muy lejos. Tal como lo dijo, el grupo alcanzó un pequeño claro dentro del bosque en apenas poco más de 20 minutos. En se encontraba una pequeña cabaña solariega, escondidos entre las sombras de los árboles. Observaban y hacían planes sobre cómo atacar y el papel de hacer salir al ladrón de la cabaña recayó sobre Suzuki. Asteriscos y gasterisco, el de los mejores reflejos mi huesudo trasero, simplemente ninguna quería arriesgarse. Pero bueno, tengo curiosidad por saber qué es báculo de la destrucción. Además, Red y su equipo ya me notificaron cuál es el plan del enemigo, por lo que no hay problema. Mientras avanzaba hacia la cabaña haciendo muestra de que lo hacía con sumo cuidado, terminó su monólogo interno y al estar frente a la puerta, entró rápidamente y tras solo un breve momento salió de la cabaña con la caja en sus manos y un rostro de sorpresa tras examinar su contenido. Al verle salir, el resto cruzaron miradas, se encogieron de hombros y se acercaron a él, sin percatarse de que la señorita Longeville se quedaba detrás y cuando todas estuvieron junto a él, Ainz decidió que era un buen momento para terminar la charada. Bueno, ya tengo en mis manos el báculo de la destrucción, así que, ¿por qué no terminamos con este teatro de una vez, señorita Languville? O debería decir, Fouquet, la tierra desmoronada. Las palabras del Overlord congelaron en su sitio momentáneamente a la ladrona y causó una exclamación de sorpresa en el resto que de inmediato buscaron con la vista a la secretaria sin éxito. Después siguieron la mirada de Suzuki para saber dónde debían de poner atención. Al darse cuenta de que su ubicación había sido revelada, Fouquet de inmediato convocó a un golem de tierra compactada de 5 metros de altura. Señorita Languville, ¿por qué nos trajo a esta trampa? ¿Cuál es su objetivo? Gritó Louise a la mujer apuntando con su varita. Pero la respuesta no vino de la ladrona, sino más bien del hombre a su lado. No fue capaz de utilizarlo. Ger, no sé cómo te diste cuenta de todo, pero estás en lo correcto. Pese a que intenté de todo no fui capaz de hacerlo funcionar. Pero dime, ¿cómo diablos me descubriste familiar? Lo primero en delatarte fue tu presencia, pero lo que realmente me dijo quién eras fueron los hoyos lamentables en tu excusa para no estar en la academia. ¿Cuáles agujeros? Mi coartada era perfecta. Sinceramente no lo sabes, pero qué lamentable excusa de ladrona. Las palabras de Ainz hicieron que la chica se pusiera furiosa, pero quería saber en qué había fallado para no cometer los mismos errores nuevamente. Primero que nada, se encontraba representando el papel de una plebeya, así que porque alguien incapaz de usar magia fue tras alguien capaz de reventar una bóveda bien reforzada. Segundo, sabía el nombre del ladrón, pese a que nunca dijo haber entrado a la bóveda. Y tercero, ¿cómo es que llegó de este lugar?, dijo apuntando con una mano a su alrededor, a la academia justo antes del almuerzo, cuando se supone se demora medio día en cubrir la distancia a pie. Los tiempos no cuadran. Eres mucho más listo de lo que esperaba para un simple plebeyo. Ahora los aplastaré a los tres y traeré a otro grupo hasta encontrar a alguien que sepa cómo usarle báculo. En cuanto sus palabras terminaron, el golem se lanzó al ataque, pero las jóvenes ya estaban listas. Tavi se lanzó un fuerte hechizo de viento, pero fue resistido sin problemas. Kechi pensó en quemar al mago para detener el golem y lanzó una gran bola de fuego que cubrió en llamas al coloso, pero usando el mismo como vehículo, Fouquet se metió dentro de y resurgió cuando las llamas menguaron. Soy un mago triangular. Sus patéticos ataques no le hacen nada a mi golem. Aja. Bom asterisco. Pero una fuerte explosión cayó las palabras de la mujer. Cuando el humo se disipó, el golem había perdido una buena parte del hombro derecho, recuperándose rápido de la sorpresa. Preparo el constructo y avanzo para aplastarlos. Ainz sacó el contenido de la caja y las runas bajo su guante comenzaron a brillar. Oh, interesante, con que así es como funciona, maestre de armas. Te da automáticamente toda la información sobre el funcionamiento y operación del arma equipada. Pensó el Overlord. En una serie de movimientos fluidos, Ainz retiró el seguro, abrió la tapa trasera, jaló el tubo interior para extenderlo, lo colocó en su hombro, apuntó a través de la mira de hierro hacia el enemigo que se acercaba rápidamente y apretó el gatillo. Al ver la facilidad con la que Suzuki operaba el báculo de la destrucción, las tres chicas se sorprendieron, ya que ninguna de ellas se le hubieran ocurrido esos pasos con solo verlo, pero un fuerte trueno, acompañado de un proyectil pequeño con alas que salió por el frente y una ráfaga de humo que salió por la parte posterior del báculo, las regresó al momento. Vieron atónitas como en solo unos segundos el proyectil alcanzó al golem y una gran explosión lo cubrió de humo. Boom,
Escombros y tierra se dispersaron en todas direcciones y las estudiantes tuvieron que apartar la vista para proteger sus ojos. Cuando el retumbar de la explosión se calmó, todas miraron nuevamente al frente y no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Del enorme golem solo quedaba de la cintura para abajo. Este dio un último paso y después comenzó a regresar a su forma original, un montón de tierra. Fuke estaba tirada varios metros detrás de los restos de este, cubierta en lodo y tierra. Su capucha parecía haber sido ligeramente chamuscada por la explosión, pero ella estaba relativamente ilesa. Algunas contusiones por aquí, algunos raspones por allá, sin embargo se encontraba inmóvil, parecía haber perdido el sentido. Mientras el Overlord se sumergía en las cavilaciones de lo que implicaba el poder utilizar cualquier arma sin problemas. Kechi, que fue la primera en reaccionar, se lanzó al cuello de Suzuki y lo abrazó con fuerza. Querido, eres increíble, lo lograste. Con la sorpresa, soltó el arma sin darse cuenta, entonces finalmente prestó atención al resto. Lois estaba sentada en el suelo y tenía la mirada fija sobre los restos del golem. Al parecer se había sorprendido tanto que perdió la fuerza en las piernas. Tavi se le miraba con mucha atención. Con el momento de tensión terminado, hicieron un recuento rápido para ver si alguna había salido lastimada y al ver que todas se encontraban bien, Ainz suspiró aliviado. Uf, menos mal que ninguna estaba directamente detrás de mí. Me olvidé por completo advertirles que no se fueran a atravesar. No esperaba que me fuera tan mal, pero sinceramente les agradezco. Se escuchó la voz de Fuke. De no haber sido por ustedes, jamás habría descubierto cómo funcionaba el báculo de la destrucción. Al verla de pie y con el arma sostenida como antes lo hizo Suzuki, Lois estaba lista para lanzarse sobre la secretaria, pero fue detenida con una amenaza. Ni siquiera se muevan, les estoy apuntando y si se mueven las haré pedazos. Pese a que el tiempo que pasamos juntos fue muy corto, se los agradezco. Las chicas cerraron los ojos y apartaron la vista, esperando lo peor. Y ahora, hasta nunca. Asterisco clic asterisco. G. Asterisco clic 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 asterisco. ¿Por qué rayos esta cosa no quiere funcionar? La molestia de la ladrona fue interrumpida por una risa masculina suave y elegante. Y ya no volverá a disparar, solo tenía un tiro. ¿A qué rayos te refieres con que solo tenía un tiro? Dijo frenética Fuke. Ese no es un báculo como los que conoces, de hecho, no tiene ninguna capacidad mágica. Al escuchar las palabras, la ladrona arrojó el báculo y sacó su varita, pero antes de que pudiera entonar ningún hechizo, Suzuki ya se encontraba junto a ella y su puño profundamente hundido en su abdomen y mientras ésta perdía lentamente la conciencia, Ainz continuó hablando. Su nombre real es lanzacohetes M72. Con la ladrona finalmente noqueada, el Overlord la tomó en el hombro, recogió el lanzacohetes y se volvió a sus acompañantes. Hemos cumplido con todos los objetivos de nuestra misión, regresemos. Por la tarde, de regreso en la academia y en la oficina del director, el grupo contó al viejo Asmen todo lo sucedido. Tras un momento amargo por la noticia y un momento vergonzoso tras revelarse que la señorita Languville había sido contratada en una taberna y seducido tanto al director como a Colbert para manipularlos, el director decidió dar el tema por terminado. Todos ustedes han hecho un gran trabajo. Fuke fue entregada a la guardia de la ciudad y el báculo de la destrucción será nuevamente devuelto a la bóveda de la academia. Habló el viejo director mientras acariciaba la cabeza de las tres chicas. He solicitado a la corte imperial que les concedan el título de Chevalier. Pronto deberíamos tener respuesta al respecto. Además, como la señorita Tavice ya tiene ese título, he solicitado que les sea dado el medallón élfico. El rostro de todas se iluminó de alegría por la noticia, pero el de Lois se apagó nuevamente al voltear a ver a su familiar. Él prácticamente hizo todo, también debería recibir algo, ¿o no? Con ese pensamiento atravesando su mente, la peli rosada preguntó con voz dudosa. Director Asmen. Suzuki, él no recibirá nada. Me temo que no, ya que él no es un noble, no es posible. No te preocupes, Lois, no necesito nada. Al ver que la atmósfera se apagaba, el director cambió de tema. Cierto, ahora que lo recuerdo, el baile de Freak se reanudará esta noche tal como estaba previsto, y ustedes tres serán el centro de atención. Vayan a arreglarse cuanto antes. Sí, olvidémonos de Fuke y bailemos toda la noche, exclamó la pelirroja. Tras el baile, ya en la habitación de Lois, cuando ésta ya se encontraba profundamente dormida, Ainz repasaba la información obtenida. Cuando las chicas salieron de la oficina del director, él fue retenido. Entonces el director le habló sobre el Gandalf y su historia. También pensaba en la información sobre el lanzacohetes y las implicaciones. Al preguntar sobre el tema al director, no le supo decir nada que le fuera de utilidad. El lanzacohetes no provenía ni de Equestria ni de este mundo, ni siquiera del mundo paralelo creado por Tuborg Mandalay. ¿Significa eso que hay otros mundos por ahí? ¿Estos están solo lejos o completamente en otro plano de existencia? ¿El caso del lanzacohetes será único o habrá otros similares? Las cavilaciones del Overlord fueron interrumpidas por un murmullo que venía de la habitación, por lo que despegó su mirada de las dos lunas para buscar su origen. Este provenía de la pequeña maga acostada en la cama. Lois se veía muy linda en su vestido color melocotón. Cuando bailé con ella me sentí como un padre bailando con su hija. Lois se encontraba soñando con un viejo recuerdo. Cada vez que se molestaba con sus padres en el tiempo en que vivía en la casa Boulier, se escondía en un bote que se encontraba atado al muelle del lago cercano a la mansión. Lois, ¿otra vez estuviste llorando? Vizconde, ¿es usted? Un hombre de cabello platinado y piel aperlada con un sombrero de ala ancha tapaba la luz del sol que estaba en lo alto, envolviendo el rostro del hombre en oscuridad. Lois. Mi Lois. Lois, ya es hora de despertarse. Cuando la figura se acercaba lentamente a su rostro, despertó del sueño y al abrir los ojos, en la misma posición y distancia se encontraba un hombre de pelo negro con ropas comunes y piel ligeramente bronceada. Señorita Lois, si no se despierta se perderá el desayuno.
Al ver que la pequeña maga había despertado, Ainz dejó la habitación perdiéndose el sonrojo en el rostro de la peli rosada. Mientras caminaba hacia el comedor, Ainz se sumió en sus pensamientos. Esta niña tiene el sueño muy pesado, casi podría jurar que no se iba a despertar, aunque usara Nuclear Blast. A su lado, asterisco sí asterisco, pero cambiando de tema. Me pregunto quién habrá sido el hombre que dejó escapar a Fouquet. El equipo de Red mencionó algo sobre Albion y un movimiento revolucionario o algo así. Creo que también dijo algo sobre nobles de diferentes naciones. Creo que era Reconquista el nombre del grupo si mal no recuerdo y que habían comenzado a dividir el equipo para seguirlos. Contactos del hombre, bueno, no importa, pronto habrá más refuerzos. Oh. Tras un desayuno en el que mucho cuchicheo se podía escuchar sobre la más reciente hazaña de 3 estudiantes, las clases iniciaron. Ainz seguía asistiendo a estas junto con Louis esperando ver si encontraba algo que valiera la pena, pero hasta ahora lo único que le había llamado ligeramente la atención era la alquimia. En estos momentos, el maestro al frente del grupo era un elementalista de viento de nivel 25, presumiendo la fuerza de su elemento a los estudiantes y haciendo una demostración. Con Kechi, una elementalista de fuego de nivel 21. Mientras miraba desarrollarse la clase, Ainz agradecía que el hechizo que le permitía discernir el nivel de alguien hubiera sido mejorado por Soul Shaper. Ahora, en lugar de obtener información vaga en su cabeza, al usarlo podía obtener algo más exacto. Entonces, la puerta se abrió de golpe y el profesor Colbert la atravesó, solo que su apariencia era un tanto ridícula. Traía una peluca rubia de rizos y un abrigo con muchos adornos. Siento interrumpir su clase, profesor Keita, pero hay noticias urgentes, las clases se suspenden por el día de hoy. Los gritos de júbilo y expresiones de alegría no tardaron en dejarse escuchar, pero la algarabía fue rápidamente cortada por el profesor, que pidió calma con ambas manos al pararse al frente del grupo. Entonces puso sus manos a su espalda y se movió frente al escritorio, pero al inclinarse mucho hacia atrás en el primer paso, la peluca se le cayó provocando muchas risas, por lo que avergonzado Colbert exigió silencio regañándolos por su conducta inapropiada. Cuando el salón estuvo finalmente en absoluto silencio, el profesor continuó. Hoy es el día más importante para la Academia de Magia de Tristein. Hoy es el cumpleaños de nuestro fundador Brimir, un día de gran júbilo y celebración, por lo que es altamente probable que la hija de su majestad, la flor más hermosa de Tristein y orgullo de toda Alqueginia, la princesa Henriette, nos agracie pasando por la Academia en su camino de regreso hacia el palacio desde Germania. Los susurros se dispararon de inmediato. Por lo tanto, las clases quedan canceladas. Se les pide a todos los alumnos que se vistan formalmente y se reúnan en la entrada principal. Oh. Apenas habiéndose completado los preparativos, un hermoso carruaje tirado por 4 unicornios se vio aproximarse a la academia. La guardia de este era una unidad por igual temida y respetada, se trataba de la Guardia Imperial Griffin. De inmediato, todos los alumnos se formaron en filas para esperar la entrada del carruaje. Con la entrada, todos los alumnos levantaron sus varitas respetuosamente mientras el carruaje pasaba. Este siguió avanzando hasta llegar a la torre principal, al pie de la cual el director Asmend esperaba junto a la puerta. Con curiosidad y algo de incomodidad, Ainz vio cómo los sirvientes se apresuraban a colocar una alfombra roja, una pequeña escalera y toda la pompa necesaria para la realeza. El primero en descender fue un hombre en atuendo religioso. Si no escuchó mal a los alumnos a su alrededor, se trataba del cardenal Mazarino. Detrás de él, una jovencita de hermosura innegable descendió y los susurros de inmediato se escucharon entre los alumnos. Oh, así que esa es la princesa de Tristein. Estaba tan enfocado en los susurros a su alrededor que no notó que Louis se ruborizó al ver al hombre con sombrero de ala ancha y largo cabello platinado. Oh. Por la noche, Ainz se encontraba escuchando las actualizaciones de Red y su equipo. Decir que estaba sorprendido por el alcance de la telaraña detrás de Reconquista hasta el momento no era del todo acertado. Esperaba algo así desde un principio, pero el hecho de que aún no encontraran a la cabeza real del movimiento, eso sí le causaba sorpresa. Estaba tan sumido en su actividad que no notó el estado de la pequeña maga hasta que terminó de recibir los reportes de sus subordinados. Cuando la vio inmóvil, le habló, le palmeó el hombro, incluso agitó su mano frente a su rostro, pero no hubo respuesta. Pensando en qué más hacer, se dio cuenta de que 2 personas se acercaban a la habitación con cierta separación entre ellas, por lo que decidió pararse del lado hacia el que abría la puerta para quedar oculto detrás de esta si alguien entraba. De golpe. Un momento después, un golpeteo con ritmo, 2 golpes largos y luego 3 más cortos. Esto finalmente sacó a la pequeña maga de su trance y se acercó para abrir la puerta. Detrás de esta una persona encapuchada se encontraba. Esta entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí. La capucha no le permitió ver a la persona recargada en el muro detrás de ella. Ainz observó cómo la figura sacó un báculo de debajo de su manto y lanzó un hechizo. ¿Un hechizo antiespionaje?, pensó el Overlord. Esto picó su curiosidad y estaba por usar Discern Entity, pero la figura se quitó el manto y abrazó a Louis. Fue una sorpresa saber que su invocadora tenía lazos amistosos con la realeza del reino. Fue una reunión emotiva de 2 amigas que tenían mucho tiempo de no verse. La princesa de Tristein, ¿qué hace ella aquí? Allá veo, entonces la otra debe ser su guardaespaldas. Pero, ¿por qué me parece conocida? ¿Ella aún no se da cuenta de mi presencia? No dejaba de causarle gracia el hecho de que aún no lo viera. La princesa ni siquiera se dignó a dar un barrido rápido a la habitación con la mirada después de lanzar su hechizo. No fue hasta que cierta melancolía se posó sobre la princesa al anunciar que se aproximaba su casamiento que giró la vista y notó a Suzuki. Oh, lo siento, qué falta de tacto la mía, no sabía que estabas con tu amante. Con estas palabras, la peli rosada comenzó a tartamudear incontrolablemente y Ainz casi pierde el balance de la sorpresa. Y él no es amante, de ninguna manera. Y yo nunca. Sí, pero como rayos llego a esa conclusión, ella parece más mi hija, o nieta si contamos todos los años que he vivido, pero que estoy diciendo no es momento para esto. Pensó Ainz antes de salvar a la pequeña maga de la vergüenza que había tenido su cara de un rojo profundo. Se equivoca princesa, soy el familiar de la señorita Lois. Pero, no eres un humano, nunca antes había escuchado que un humano fuera un familiar.
contestó la princesa. Tiene razón, y aún el director está igual de extrañado que usted. Tras el momento incómodo, las amigas continuaron su plática, pero Suzuki rápidamente se dio cuenta que algo no estaba bien. La princesa parecía estar guiando a Louis hacia una actitud específica y sus suposiciones fueron comprobadas, cuando finalmente se dio la verdadera razón para la visita. Entonces, el favor que la princesa me está pidiendo es... No, es imposible, Lois. ¿Cómo podría atreverme a pedirte algo así? Estoy confundida. Estoy pensando tonterías. ¿Cómo podría pedirte que fueras a Albion cuando éste se encuentra en pleno conflicto entre los nobles y la realeza, si definitivamente la estaba guiando? ¿Qué está diciendo? Aunque fuera a las calderas del infierno o las fauces de un dragón, yo iría sin pensarlo 2 veces si es por el bien de su majestad. No hay manera de que la tercera hija de la casa Boulier, Louise Francois, pueda ignorar semejante crisis de Tristane y la princesa. Y la tonta se tragó carnada, hilo y caña, asterisco sig asterisco. La pequeña maga se arrodilló y agachó la cabeza con reverencia. Por favor, le ruego que deje esto en mis manos, a quien atrapo a Fouquet la tierra desmoronada. Ainz miró fijamente a la peli rosada con una ceja levantada tras esa exclamación, cosa que pareció sentir en su espalda, ya que tras un momento agregó algo más. Después de todo, los logros de un familiar son los logros de su amo. Tras cruzar algunas palabras más reafirmando su misión de recuperar la carta que se encontraba en posesión del príncipe Vales de Albion para evitar que cayera en manos de los revolucionarios, poniendo en peligro su futuro matrimonio con el heredero al trono de la familia imperial de Germania, tras lo cual, la princesa se volvió hacia el hombre recargado en la pared y poniéndose de pie le dirigió la palabra. Honorable familiar. Al verse llamado, Ainz dejó la pared y se acercó un paso hacia la princesa. Cuide por favor de mi más valiosa amiga. Al ver que le ofrecían el dorso de la mano, el Overlord se congeló por un momento intentando recordar lo que significaba. Al ver que su familiar no se movía, Louis estaba a punto de regañarlo por dejar esperando a la princesa, pero en ese momento, su familiar se movió. Inclinando la parte superior del cuerpo, tomó suavemente los dedos de la princesa y plantó un beso apenas por encima de sus nudillos. Mantuvo una sonrisa suave en todo momento y apenas levantando la mirada de la mano habló. Con gusto, después de todo, es de sentido común ayudar a alguien cuando está en problemas. Además, así tendré una excusa válida para ir a Albion y asignar espías al área. La frase tan amable dicha con el tono tan caballeroso y la impecable etiqueta causaron un pequeño rubor en la princesa y dejó sin palabras a la pequeña maga. Sin embargo, la princesa decidió no quedarse con la duda y dio voz a la pregunta en la cabeza de ambas. Disculpe mi atrevimiento, Suzuki Satoru, pero, ¿por casualidad es usted un noble de algún reino distante? No, Su Alteza, soy un humilde sirviente del rey hechicero. ¿Por qué lo pregunta, si no es indiscreción? Dijo este soltando la mano de la princesa y enderezando su postura. Es porque sus modales son impecables. Lo siento, pero es simplemente mi forma de ser. Mentiras, tuve que acordarme rápidamente de la etiqueta noble. Nunca antes había tenido que aplicar el otro lado. El gran carisma del hombre causó que el hecho de que profesara ser siervo de alguien diferente a Lois se le escapara, y en el momento justo en que la princesa estaba por despedirse, la segunda presencia irrumpió en la habitación. Ah, así que no se trataba de un guardaespaldas. Guiche, estabas escuchando nuestra conversación. Espera, ¿cómo? ¿Que no fue un hechizo antiespionaje el de la princesa? Aun cuando el Overlord no dijo nada, Henriette no tardó en comprender la mirada inquisitiva del familiar. El hechizo que utilices solo bloqueaba intromisiones mágicas. Por favor, permítame ser parte de esta misión, Su Alteza. Hincado frente a Henriette, se encontraba el rubio que pidió el duelo con Ainz, con todo y su icónica rosa varita en la mano. Satoru se acercó a él y en un rápido movimiento lo tenía sometido en el suelo. Este hombre ha escuchado toda la conversación aparentemente princesa, como desea que nos hagamos cargo de él, no podemos dejarlo vivo, sería un cabo suelto. La seriedad aparente en las palabras de Ainz drenaron todo el color de la cara de Guiche, por lo menos hasta que vio de reojo la pequeña sonrisa en el rostro de su atacante, entonces se armó de valor y exclamó. No, no permitiré que este plebeyo me supere. Su Alteza, por favor, le ruego humildemente que me permita unirme a esta misión. Yo, Guiche de Gramant, prometo que no le fallaré. ¿Por qué debería permitirle tal cosa, joven Gramant? Preguntó la princesa de manera calmada. Deseo serle útil a Su Alteza. De Gramant, ahora lo recuerdo, usted es el hijo menor del general de Gramant. Al escuchar las palabras de la princesa, el Overlord soltó al muchacho y este se levantó arrodillándose de inmediato frente a la princesa nuevamente. Efectivamente, Su Alteza. La convicción férrea en los ojos del segundo hijo de la familia Gramant trajo una sonrisa a los labios de la princesa. Tiene mi autorización, joven de Gramant, espero traiga gran orgullo a su nombre. Aún molesta por la intromisión de alguien ajeno a la misión, la pequeña maga exclamó. Pues bien, mañana por la mañana partiremos a Albion. Oh. Por la mañana, tras un grato descanso y un desayuno adecuado, todos los alumnos se encontraban formados afuera nuevamente para despedir a la princesa Henriette. Esta dedicó unas cortas palabras al alumnado y junto con el cardenal Mazarino de disponía a abordar su carruaje de blanco puro, adornado con oro, plata y platino para partir, mientras que los sirvientes estaban listos para recoger todo cuanto antes y seguir el carruaje de la princesa, pero algo inesperado causó que toda actividad se detuviera de golpe. Un carruaje de acabados tan negros como la noche y reflejante como cristal, que tenía adornos y emblemas en oro y piedras preciosas, era tirado por impresionantes bestias. A simple vista parecían ser caballos comunes, pero cuanto más se acercaban más se notaban las diferencias. A lo lejos, el carruaje que tiraban parecía algo pequeño, pero al verlo desplazarse sobre el camino, 3 cosas quedaron claras. La primera fue que el carruaje era más grande que el de la princesa, casi abarcaba todo el camino. Esto llevó al segundo punto. Los caballos eran bastante más grandes que uno normal y no parecía que tuvieran solo 4 patas y la guardia a su alrededor presagiaba peligro.
La dirección del carruaje y los 8 caballeros a su alrededor era bastante obvia. Esto puso en alerta a la Guardia Griffin, que de inmediato tomó formación para proteger a la princesa y el cardenal, que tomaron resguardo dentro de su carruaje. Los caballeros comentaban entre ellos, algo nerviosos: ¿quién rayos será el que viene en ese carruaje? No tengo idea, jamás había visto esa heráldica, pero esos caballos sí que son rápidos. Las monturas de los caballeros traen un casco con cuernos. Así parece. Silencio, ya llegan, estén atentos. Les llamó a todos la atención el líder de la Guardia Imperial, Lord Wards. El carruaje perdió rápidamente velocidad al entrar en los terrenos de la academia y entonces todos pudieron apreciar los intrincados detalles que dejaban el carruaje de la princesa como un vehículo común, pero lo que más les impresionó fue el tamaño de las bestias que tiraban de él, caballos de un color azabache, y su rasgo más notorio no era este, sino más bien el hecho de que tenían 8 patas. Los caballeros tomaron formación detrás del carruaje y el conductor descendió para abrir la puerta del mismo. Todos los alumnos y profesores estaban a la expectativa. Solo 2 se dieron cuenta del peligro que los recién llegados representaban. El profesor Colbert, que había servido en la guerra, cruzó la mirada brevemente con Asmund. Ambos asintieron y se pararon al frente de todos los estudiantes y maestros. Lo primero en salir del carruaje, para sorpresa de todos los presentes, no fue humano. Se trataba de 2 hermosas criaturas. Ambas tenían forma femenina. Si sus prominentes pechos eran suficiente indicación, estaban recubiertas de un fino pelaje, una de color blanco puro y la otra de un azul oscuro como el cielo nocturno. Sus cabelleras tenían colores únicos. La blanca tenía 3 tonos que parecían ondular constantemente, mientras que en el azul parecían haber pequeños destellos. Lo que ambas compartían era la apariencia hetera de estas, y que las 2 tenían colas a juego. A sus espaldas se podían ver alas, un cuerno en sus frentes como si fuesen unicornios. Sus rostros tenían trazas equinas, acentuadas por sus orejas, y aunque tenían manos, en lugar de pies habían cascos. Se trataba de una clase semihumana que nunca antes habían visto, pero sus ropas denotaban que no existía en ellas salvajismo alguno, eran de finas y hermosas manufacturas. Al alejarse un par de pasos del carruaje, ambas criaturas se pararon a la derecha de la puerta. Después, bajó un hombre de piel bronceada ataviado en un impecable traje rojo, y al igual que las hembras anteriores, las orejas puntiagudas y la cola recubierta de placas metálicas mostraban que no era humano. Se paró al lado de las primeras, quedando junto a la puerta del carruaje, y entonces la hembra blanca habló con una voz fuerte, clara y melodiosa. Regocíjense, ante ustedes se presenta un ser supremo, el amo de la vida y la muerte, el rey hechicero. Ain Soal Gonzama. Del carruaje bajó un hombre bastante alto, ataviado en una túnica negra de calidad asombrosa. Sus manos estaban cubiertas por guanteletes metálicos y en su mano izquierda portaba un báculo de apariencia imposible. Parecía estar hecho de oro, pero en la parte del mango, a mediación, parecía volverse cristal para después continuar en oro hacia la base. Su rostro estaba cubierto por una máscara con facciones masculinas hermosas talladas por manos sumamente habilidosas. Todos los presentes jurarían que su figura parecía tragarse la luz misma y ejercer una presión invisible sobre todos. El nombre disparó alarmas en la cabeza de Asmund, Colbert y Lois, pero las palabras dichas por la voz comandante del rey frente a ellos les hizo sudar frío, y la pelirrosada lanzó una mirada a su familiar que parecía gritar: ¿por qué no me dijiste que vendrían a buscarte? Pero en respuesta solo recibió una mirada que decía: tú no preguntaste. Uno de mis más fieles subordinados ha sido raptado desde mi reino, y he seguido el rastro del ritual mágico usado para ello hasta este lugar. Si no desean que este continente sea borrado de la faz del mundo, que el culpable dé un paso al frente. Un escalofrío recorría la espalda de todos los presentes. Los sirvientes de la princesa estaban controlando con todas sus fuerzas a los unicornios para que no se desbocaran. Incluso las monturas de la Guardia Griffin estaban aterradas. La princesa y el cardenal bajaron del carruaje por temor a que los sirvientes no lograran su propósito, pero se mantuvieron detrás de este. Al ver la inactividad de todos, el archidemonio se molestó, pero cuando estaba por usar su mantra de dominación, una voz le detuvo. Eso no será necesario, Su Alteza. Jim aquí. Todos vieron como, sin inmutarse, el familiar de Lois se acercaba al rey extranjero y a 2 pasos de él se postró. Satoru, veo que te encuentras bien, puedes levantarte, dime, ¿qué ha pasado? Fui convocado como el familiar de un estudiante de esta academia. Al desaparecer la sensación de miedo y ver cómo era ignorada de esa manera la autoridad de la corte real en su propia tierra, muchos alumnos, profesores y caballeros mágicos se indignaron, lanzando protestas o insultos, cosa que no aguantó el guardián. Basura como ustedes no está a la altura de Ain-sama, conozcan su lugar, guarden silencio y póstrense. Punto. Aterrados, todos los presentes sintieron como sus cuerpos les dejaron de obedecer y siguieron las órdenes del hombre de rojo. Demiurge, basta, yo soy quien no mostró el respeto adecuado. En mi prisa por entender lo sucedido a Satoru y encontrar al culpable de su rapto, ignore la aproximación diplomática. Sí, como ordene, liberando control. Bien, ahora, creo que hay muchas preguntas que necesitan respuestas y hay explicaciones que deben de ser dadas. Así que ahora, díganme, ¿quién está a cargo en este lugar? Ante estas palabras, todos los alumnos y maestros clavaron su mirada sobre Asmund y la Guardia Imperial cerró el cerco en torno al carruaje de la princesa. Si me permite tomar la palabra, Ain-sama. Solicito, Satoru. Adelante. Este continente se llama Alqueginia, este país se llama Tristania. En este momento nos encontramos en la Academia de Magia de Tristania. La persona a cargo aquí sería el director Asmund, el caballero de la gran barba blanca. Explicó Satoru al Overlord. Ya veo, el rey hechicero dirigió su mirada hacia la princesa y el cardenal de entonces. ¿Quiénes son estas personas de apariencia importante? Ellos son el cardenal Mazarino, líder religioso de Tristania, y la princesa Henriette, la heredera al trono. Ahora entiendo, entonces los caballeros a su alrededor deben de ser su guardia personal o algo similar. Bien, Celestie, Luna, anuncien a la princesa que deseo hablar tanto con ella como el director cuanto antes. Dijo el rey hechicero en voz baja, que fue apenas audible para los que se encontraban más cerca. Como desee, Ain-sama.
contestaron ambas al mismo tiempo con una pequeña reverencia. Las extiarcas se acercaron a paso lento hacia la princesa y se detuvieron a algunos pasos frente a la guardia Griffin para enunciar la petición de su rey. Muy buen día, mi nombre es Celestia, Sol Invicta, Faust, y esta es mi hermana. Dijo la alicornio blanca haciendo una pequeña reverencia y terminó apuntando a su lado. Luna, Dreamwalker, Faust. Agregó la alicornio de color azul oscuro imitando la acción de su hermana, y entonces continuaron ambas al unísono. Su Majestad, el Rey Hechicero, desea tener una conversación con la princesa Henriette de Tristania y el director Asmund a la brevedad posible. A los caballeros mágicos de la Guardia Imperial todo esto les parecía un gran insulto a su honor y al de Tristania, por lo que estaban listos para iniciar la pelea, sin embargo fueron interrumpidos por la dulce voz de la princesa. Nin. Capitán Words, al tener la atención del caballero continuo, no tengo ningún inconveniente con conversar con el Rey Hechicero. Pero princesa, estos bárbaros le han faltado al respeto, no podemos permitir que usted se mezcle con estas Capitán, haga retroceder a sus tropas. Insistió la princesa. Al parecer es una mujer mucho más lista de lo que suponía, ya se percató de que es superada en potencia de fuego, pensó Demiry. Director Asmund, me temo que tendré que molestarle un tiempo más largo de lo pensado. Dijo la princesa con una sonrisa volviéndose hacia el viejo director. De ninguna manera, princesa, no es ninguna molestia. Habló Asmund con un rostro calmado y después dirigió la palabra al resto de los presentes y escúchenme todos los alumnos, pueden regresar a sus habitaciones, no habrá clases por el resto del día, maestros, asegúrense de que todo esté en orden en la academia, también pueden retirarse, profesor Colbert. Habló el director con el hombre a su espalda con un tono suave pero serio. Sí. Traiga por favor a la señorita Lois, este asunto también le compete. Entiendo. El profesor se disculpó retirándose para buscar a la pequeña maga, al verlo alejarse, el director regresó su vista a las dos semihumanas. Estamos listos para recibir al Rey Hechicero en nuestra humilde academia en cuanto lo vea oportuno. Habló el director haciendo una reverencia. Las alicornios se retiraron a informar la respuesta de los locales y tras un breve momento, el grupo del reino hechicero avanzó siguiendo al grupo de Tristania, las exdiarcas caminaban al frente, mientras que Demiurge caminaba detrás y el Rey Hechicero se encontraba al centro, mientras que a la cabeza de la procesión se encontraba el director Asmund, detrás de él caminaba la princesa Henriette, resguardada por el capitán Words y dos caballeros más y entre ambos grupos se encontraban él. Profesor Colbert, Lois y su familiar, de los cuales los primeros dos se encontraban sudando frío a chorros. Todos los nativos de Alqueginia se encontraban tan tensos que nadie se percató de un extraño suceso, nadie a excepción del capitán Words, vio de rejo y con asombro cómo era que cuando las semihumanas pasaron cerca de los unicornios del carruaje de la princesa, estos hicieron una profunda reverencia, algo que nunca antes había visto. En la parte más alta de la torre principal de la academia, más concretamente en la oficina del director Asmund, un silencio incómodo permeó la habitación por un corto momento. Quien finalmente se armó de valor para romper el silencio entre todos los que se encontraban sentados a la mesa fue el director. Bien, ahora que ya estamos en un lugar más adecuado para una reunión importante, espero que no les importe que abramos iniciando con presentaciones formales, princesa. Agradeciendo la iniciativa de Asmund, la princesa fue la primera en hablar. Yo soy la princesa heredera del reino de Tristania, Henriette la Marea. A mi lado se encuentra el cardenal Mazarino, quien funge como regente del reino por cuestiones especiales hasta que yo pueda tomar el trono. Hablo cediendo la palabra al hombre a su lado. Me halagan sus palabras, su alteza, pero soy solo un humilde siervo de la corona y nuestro fundador Brimir. Es un gusto conocerle, su majestad. Y el hombre a mi espalda es el capitán de la Guardia Imperial. Continuó la princesa indicando tras de sí elegantemente. Capitán de la Orden de los Caballeros Griffin, Visconde Words, el Ventarrón, su majestad. En nombre y representación del país de Tristania, le escuchamos, su majestad. Cerró sus presentaciones la princesa. Mi turno entonces, y, como ya lo saben, yo soy el director de la Academia de Magia de Tristane, Asmund. Elorage, la tormenta, a mi lado se encuentra el profesor Jean Colbert, la llama, Emma Chen, y qué curioso, parece que oculta algo sobre ese maestro. Pensó el Overlord. Y esta jovencita que se encuentra aquí es la tercera hija de la familia Boulier, Lois Françoise Leblanc de la Boulier. Es un honor recibirle en nuestra humilde institución, su alteza. Habló el viejo director indicando con una mano a cada una de las figuras presentes por parte de la academia. Tal como ya me he presentado anteriormente, soy el amo de la vida y la muerte, el rey hechicero Ain Soal Gaun. A mi lado se encuentra uno de mis más fieles subordinados, Demiurgo. Al ser nombrado, el archidemonio que se encontraba de pie detrás y a la derecha del rey hizo una reverencia. Y ellas son las hermanas Faust, Luna y Celestia respectivamente. Al ser presentadas nuevamente, las exdiarcas hicieron su respectiva reverencia y esta de más decir que los pechos de Luna atrajeron algunas miradas, mientras que los de Celestia atrajeron la mirada de prácticamente todos los varones del otro lado de la mesa. No me gusta perder el tiempo, así que iré directamente al grano. Suzuki Satoru, uno de mis subordinados, fue raptado de mi reino contra su voluntad nuevamente. La presión de antes se dejó sentir sobre los lugareños, y ahora me entero de que está atado a un estudiante mediante un contrato de esclavitud y eso es algo que no es tolerado en mi reino. Tragando saliva para resistir la presión que se sentía en la habitación, el director se apresuró a explicar el contrato del familiar. Lo siento, pero creo que este tema necesita una explicación. Ver a su majestad. La invocación del familiar es un rito común que es el requisito principal para pasar al segundo año en la academia. Este convoca a la criatura de Alqueginia que más se ajuste al elemento del mago que realiza el ritual. Usualmente complementa a la perfección al mago. Si lo que usted dice es verdad, explíqueme cómo es que mi subordinado acabó en este mundo. Me disculpo, pero si fue traído aquí desde su reino, fue porque el ritual. No, director, no me he entendido. No pregunte el por qué ha sido transportado hasta este lugar, sino a este mundo.
Las palabras del rey finalmente se sumergieron en la mente de los presentes. Me disculpo, Su Majestad, pero está bromeando, ¿verdad? Es decir, no está sugiriendo que existen otros mundos. Director Asmend, no estoy sugiriendo nada. Los académicos y el cardenal respiraron aliviados. Se lo estoy informando. En mi mundo no existe parte desconocida para mí. Básicamente todo mi mundo está bajo mi mando y lo que no son reinos aliados al mío. Estas palabras causaron un paro de emergencia en la mente de todos los nativos. Nadie era capaz de comprender o aceptar el qué significado que implicaba el hecho de que existiera un reino que abarque todo un mundo. Le ruego perdone mis palabras, Su Majestad, pero eso me parece bastante difícil de creer. El cardenal Mazarino dio voz al pensamiento de todos. ¿Qué pruebas puede dar de sus palabras? El rey dirigió su mirada a las semihumanas que se encontraban de pie a su lado. Celestie, Luna, ¿hay alguna diferencia en el firmamento? Las hembras cerraron los ojos y respiraron profundamente mientras un aura con un brillo tenue se formó alrededor de sus cuernos. Tras unos segundos, la primera en hablar fue la de pelaje blanco, exhalando una bocanada de aire sumamente caliente que al final dejó salir una pequeña llama de la boca. Dio su parte. El sol de este mundo es más pequeño que el de Ecus, pero está más cerca. Creo que esa es la razón por la que nuestro esquema de tiempo es prácticamente el mismo. El calor abrumador casi prende fuego a la mesa y todos los nativos comenzaban a sudar a chorros, pero la exhalación de la segunda hembra normalizó la temperatura de la habitación nuevamente, a la vez que congelaba la sección de la mesa frente a ella. Las constelaciones del firmamento son totalmente diferentes y este mundo posee 2 lunas. Son mucho más pequeñas que la nuestra, pero están mucho más cerca y parecen causar efectos y tener propiedades diferentes. Bien, para empezar, la esfera celeste es diferente. ¿Sucede algo? La expresión de todos era variada. Asmend y Colbert estaban fascinados con las semihumanas. Henriette y Lois estaban con los ojos bien abiertos. No comprendían cómo usaron magia a esas criaturas. Mazarino tenía una mirada ligeramente alarmada y Wards tenía la mano sobre la empuñadura y estaba listo para atacar mientras que sudor rodaba por su frente. No, disculpe usted. Quise decir, no, Su Alteza. Ese no es el caso. El director se apresuró a cubrir el desliz de la princesa inmediatamente después de darse cuenta que el sobresalto se debió a la reacción del capitán. Simplemente, nunca habíamos escuchado de semihumanos con habilidades como las de sus encantadoras acompañantes, por lo que creo que nos ha quedado claro que sus palabras son bastante ciertas y lamentablemente, siendo ese el caso, desconocemos el motivo de por qué el joven Satoru fue invocado a nuestro mundo. Sin embargo, ya ha sido llevado a cabo el ritual del familiar, y me temo que no hay manera de revertirlo. El pacto es de por vida. Si se lleva a su subordinado, la señorita Lois no podrá convocar a otro familiar por el resto de sus días. ¿No hay alguna manera de llegar a un acuerdo al respecto? El silencio descendió nuevamente a la sala mientras veían como el rey hechicero se quedaba en una pose pensativa. Pero las cavilaciones del Overlord fueron interrumpidas por Suzuki. Si Su Majestad me lo permite, en estos momentos no hay nada en Ecus que requiera mi atención, por lo que me gustaría quedarme a ayudar a la señorita Lois. Además, parece ser que esta nación está por atravesar por tiempos difíciles y recién, a la señorita, al joven Guiche y a mí, nos dieron una misión. Te sientes obligado a cumplir con lo que te pidan, ya sea por las palabras del director Asmend o tu invocadora. Si lo que te detiene es causado por el efecto del contrato, puedo simplemente anularlo, o también hay otras formas de terminar un contrato de por vida. El significado detrás de las palabras del rey hechicero simplemente no pudo pasar desapercibido para prácticamente nadie. Solo a la peli rosada se le había escapado. No, ese no es el caso. Tampoco siento ninguna compulsión por protegerla o servirla. Tan solo pienso que tiene mucho potencial, pero aún no lo ha descubierto y me gustaría ayudarla a encontrarlo. Así que quieres algo de aventura y unas vacaciones entonces, si ese era tu motivo. Sabes bien que solo debía solicitarlo. En Ecus ya no hay más que explorar, y este mundo ofrece una gran cantidad de incógnitas. ¿Cómo podría dejar pasar esta oportunidad? Mientras sea tu decisión, no tengo ningún problema. Sin embargo, si vas a lanzarte a la aventura necesitarás tu equipo habitual. Puede ser que lo que traes puesto no llegue a ser suficiente, Luna. Haciendo una pequeña reverencia en aceptación, la alicornio de color azul cerró sus ojos en concentración, su cuerno se cubrió de una suave estela índigo y transportó la maleta que se había quedado en el carruaje a la habitación con un audible "op", que sorprendió a los nativos, manteniéndola suspendida en el aire, de donde fue tomada por Satoru. Es poco probable, pero con un grupo de este tamaño, si se da alguna situación inesperada, es posible que no seas capaz de protegerlos a todos tú solo. Su Alteza, soy perfectamente capaz de proteger a 2 personas por mí mismo. Snap. El rey hechicero chasqueó sus dedos y 3 figuras aparecieron junto a la mesa, en una posición que indicaba que estaban apoyadas en algo, pero al haber perdido el punto de apoyo, cayeron de inmediato en una pila. Los 3 fueron identificados por la pequeña maga con ira. Guiche, Kechi, Tavis estaban espiando todo este tiempo, pero que no les da vergüenza. Las 3 figuras tuvieron la decencia de verse avergonzados por sus acciones y ponerse de pie antes de hablar, para intentar defenderse, pero fueron interrumpidos por la voz del director. Joven Gramant, según tengo entendido, usted ya se encontraba incluido en la misión encomendada por Su Alteza la princesa Henriette, por lo que no me sorprende verle aquí. Sin embargo, me gustaría saber los motivos del resto. Dijo el director con un tono severo y un rostro serio que mostraba su decepción. Me disculpo por nuestra indiscreción, Sus Altezas. Solo deseaba conocer más sobre el hombre que captó mi interés, dijo lanzándole una mirada deseosa a Suzuki, pero en mi camino hacia aquí me encontré con Guiche, que venía en la misma dirección que venía murmurando consigo mismo. Entonces me enteré de una misión otorgada por la princesa, por lo que esperaba tener una oportunidad de solicitar se me permitiese ayudar y compartir el honor de servir a Tristania con el resto, tal como lo hicimos. Confuqué. El director solo dio un suspiro cansado y se volvió su mirada a la peli azul. Preocupada, evitar algo estúpido. A todos les tomó un momento comprender las palabras en bajo volumen de la pequeña chica. Ella había seguido a la pelirroja por preocupación de que fuera a hacer algo muy estúpido y quería evitarlo.
Henriette veía cómo el grupo crecía, mejorando las posibilidades de éxito de su amiga con una pequeña sonrisa, malinterpretando los intereses de todos, pensando que la pequeña maga estaba rodeada de buenos amigos. MMMHN, ahora que lo recuerdo, desde que tomaron su puesto actual de asistentes, nunca se han tomado unas vacaciones, ¿no es así? Preguntó el Overlord a las exdiarcas, interrumpiendo los pensamientos del resto. Está en lo correcto, Ain-sama, no lo hemos hecho. Contestaron ambas. Princesa Henriette, dijo el Overlord llamando la atención de la joven monarca, dado que mi subordinado desea quedarse y ayudarle, creo que sería bueno para ambos reinos establecer relaciones cordiales. Si está interesada en ello, me gustaría acompañarle a su capital para establecer algún tipo de acuerdo internacional. Las palabras del rey hechicero tomaron completamente desprevenida a la princesa, que demoró un segundo en responder. Eso sería un gran honor, Rey Gaon. Si no le importa, me gustaría partir cuanto antes. Luna, Celestia, a partir de este momento tomarán sus vacaciones, relájense y disfruten de la aventura. Se quedarán a ayudarle a Satoru, autorizo a usar su equipo especial, así como también las pongo bajo el mando de Suzuki Satoru. Él tiene mi autorización para darles permiso según sea la situación. Las hermanas compartieron una mirada rápida, se volvieron hacia su rey con una sonrisa y Celestia tomó la palabra mientras ambas hacían una pequeña reverencia. Agradecemos mucho su generosidad, Ain-sama, a decir verdad, al igual que Suzuki, también nosotras teníamos curiosidad por este mundo. Tras recibir la respuesta de las alicornios, el Overlord se puso de pie. Bien, entonces concluyo que la reunión conforme al tema de Satoru se da por terminado. Estoy listo para partir en cuanto usted lo esté, princesa Henriette. Oh. Dejando lentamente la Academia de Magia detrás, los dos gobernantes con sus respectivos séquitos se dirigían hacia el Palacio Real de Tristania y en ambos, conversaciones muy diferentes se llevaban a cabo. En el carruaje blanco de la princesa de Tristania, el ambiente era de preocupación y duda. Princesa, ¿está segura de esto? No sabemos nada de este reino hechicero. Comentó el cardenal Mazarino. En este momento Tristania necesita aliados y el rey Gaon es sin duda un rey poderoso. Solo espero no equivocarme. Terminó dirigiendo su mirada fuera por la ventanilla del carruaje. Mientras tanto, en el carruaje negro como la noche, la conversación tenía un tono de asombro y curiosidad. Main Fata es increíble. Llegó hace poco y al parecer ya tiene planes definidos para este mundo. Habló el Overlord disolviéndose en una masa gelatinosa rosada y retomando la apariencia del guardián de la tesorería. Tienes toda la razón, actor de Pandora. Con la información que compartió con nosotros la noche pasada y sus palabras que dio en la reunión de hoy, creo que me puedo hacer una idea de cuáles son sus objetivos. Por lo que debo prepararme en consecuencia cuanto antes. Pero también estoy muy interesado en este ritual de invocación del familiar. Me gustaría estudiarlo más a fondo. Si es capaz de transportar a alguien como Ain-sama dependiendo del poder aplicado, ¿qué otras aplicaciones tendrá y qué tan diferente será de Gate? Contestó el archidemonio con una gran sonrisa en el rostro. Los problemas de Zero. Segunda parte. Cuando los carruajes y escoltas finalmente se perdieron de vista a lo lejos, todos los reunidos para despedirlos se retiraron del patio con rumbos distintos, pero solo dos temas eran los dominantes en prácticamente todas las conversaciones: el rey hechicero y las demi-humanas que venían con él. Solo un grupo se mantuvo en un tamaño mucho más grande que el resto. Tras haberse logrado zafar de las preguntas constantes del resto de los alumnos, se encaminaron a toda prisa y su destino eran los establos de la academia. Su intención era preparar los caballos faltantes, pero una pequeña maga pelirrosada estaba echando chispas cuando ya habían terminado. ¿A qué se refieren con que no será necesario? El objetivo de su ira eran los colados y las demi-humanas. Lo único que le ayudaba a no explotar en rabia era precisamente la presencia de estas últimas. Es obvio, no, yo montaré con Tavice en Sylphid. Contestó la pelirroja. Y dado nuestro origen, montar a un equino sería algo muy incómodo para nosotras. Aportó Luna. ¿Y cómo es que piensan mantener nuestro ritmo si no montan en ninguna bestia? Ante la pregunta de la pequeña maga, las hermanas cruzaron miradas con una expresión neutra y después regresaron su atención a Louise abriendo ligeramente sus alas. Cierto, se me había olvidado que no son humanas. Esa figura que tienen hace que ese detalle se pierda fácilmente si no se pone algo de atención. Asterisco sigue asterisco. Si es así, la paciencia de la peli rosada llegó a su límite, ¿por qué no lo dijeron antes? No hubiéramos preparado caballos adicionales, ya hemos perdido bastante tiempo. Ahora tendremos que acampar antes de llegar a la Rechelle. Cuando la pequeña maga finalmente se calmó, los preparativos reales fueron completados, mientras que todos los caballos a excepción de los de Louise y Guiche, fueron regresados al establo y todos se aprestaron a partir. Tavice y Kechi se encontraban montadas sobre el dragón de la primera, mientras que Satoru había convocado nuevamente el caballo de terracota, y se encontraba montado y listo para partir, con su mochila /diagonal maleta a la espalda y las hermanas Faust se encontraban con su bolsa /diagonal. Mochila con ellas y listas para partir tras haberse cambiado a ropa más práctica que los vestidos que portaban originalmente. Usaban una falda que les llegaba a las rodillas y blusas holgadas de colores suaves. Al dirigirse finalmente a la entrada principal de la escuela, una sorpresa más les esperaba antes de partir. En el muro junto al arco se encontraba el capitán de la guardia Griffin recargado esperándolos. Al verle, la pequeña maga se sonrojó ligeramente mientras que desviaba un poco la mirada y se puso nerviosa cuando el hombre se acercó a ellos, deteniéndose en el acto. Visconde, pero ¿qué hace aquí? No debería estar protegiendo a la princesa. Lo que dices es muy cierto, mi querida Lois. Sin embargo, ¿qué hombre podría quedarse de brazos cruzados cuando su prometida está por embarcarse en una peligrosa misión? Estas palabras causaron un shock en el resto de los estudiantes que lo expresaron a todas voces, mientras que las hermanas y el Overlord solo abrieron los ojos como platos por la sorpresa. Prometido. Incluso Tavice había exclamado, pero su voz fue ahogada por las de Kechi y Guiche, siendo esta primera la que continuó hablando. Eso no es justo. ¿Cómo es que un hombre tan guapo está comprometido con alguien como Louise? Ignorando al resto, la pequeña maga continuó hablando.
Pero vizconde, usted tiene un deber que cumplir con la corona. No tienes de qué preocuparte, estoy aquí con la bendición de la princesa. Ella me envió para asegurarse de que lleguen con bien a su destino. Mientras veía cómo se desarrollaba la escena frente a él, Ainz mantenía una cara neutra cuidadosamente, mientras que sus pensamientos recordaban la información reunida por sus subordinados desde la noche en que escapó Fouquet. Su acto es bastante convincente, de no ser por la información que ya conozco me habrías engañado incluso a mí. ¿No es así, capitán de los caballeros mágicos de Reconquista y noble de Albión, Vizconde Words, el viento cortante? Oh. Desde la ventana de su oficina, el director veía al grupo alejarse rápidamente. Mientras estaba seguro de que todo saldría bien, aún tenía una cierta inquietud en el pecho y como para escupirle en la cara, la vida le comprobó que tenía razón. Abriendo la puerta de golpe, un profesor entró casi sin aliento. Director Asmend, *gasp*, malas noticias. *, me lo suponía, ¿de qué se trata? Un mensajero urgente llegó, según el reporte de la Guardia Real, Fouquet escapó anoche. ¿Cómo fue que escapó? Preguntó con seriedad el anciano director. Según el reporte, alguien le ayudó a escapar. Atacaron al guardia de turno con magia de viento. Director, eso quiere decir que hay un traidor en el palacio. El enemigo ha hecho su movimiento. Ahora solo queda esperar. Aún así, no habrá problema alguno. Él es perfectamente capaz de manejar cualquier cosa que le arrojen. Es cierto, se me había olvidado. Él es el familiar legendario El Gandalf. Oh. El viaje fue relativamente tranquilo. Al final solo acamparon una vez y el trayecto que normalmente tomaba 2 días en cubrirse fue terminado en 1. Todos los caballos fueron regresados. Guiche subió en Sylphid, mientras que Louis montó en el grifo de Words. El único que se mantuvo en el suelo fue Satoru, que montaba a caballo, mientras que el resto volaban. Más para sorpresa del capitán de la guardia Giffin, no fue necesario que se detuvieran en ningún momento. El caballo fue perfectamente capaz de mantener el paso de los que se encontraban en el aire, con lo que lograron hacer un buen tiempo de apenas poco más de un día, llegando a La Rochelle unas horas antes de la medianoche, donde todos descendieron para continuar a pie hacia su objetivo. Mientras hacían plática ociosa por el camino, el vizconde no se quiso quedar con la duda. Familiar, ¿de dónde obtuviste este golem que usaste? Nunca había visto nada igual. Podría haber jurado que se trataba de un caballo real. Se llama caballo de terracota, es un objeto mágico no muy común que me fue otorgado. Las preguntas siguieron mientras Words intentaba obtener más información sobre el misterioso familiar. Sin embargo, era hábilmente desviado por el Overlord. Mientras tanto, el resto de estudiantes acosaban a las exdiarcas con sus preguntas. ¿No se encuentran cansadas?, preguntó Guiche. Lo que a mí me gustaría saber es, ¿cómo pudieron mantener la velocidad del dragón de Tavice y el grifo del vizconde?, preguntó Kechi. Tavice no preguntó nada, pero estaba muy interesada en saber cómo habían hecho para que su cabello no sufriera los efectos del viento. Al ser bombardeadas por tantas preguntas de jóvenes curiosos, las yeguas rieron armoniosamente, tras lo cual Luna respondió las preguntas. No nos encontramos fatigadas, joven Guiche. Somos capaces de volar distancias mucho más largas y esa no es nuestra velocidad máxima, aunque no somos capaces de alcanzar la reimplosion sónica. ¿Reimplosion sónica?, preguntó picado el interés de la peli azul. Al ver que la más pequeña de sus acompañantes finalmente separó la vista del libro que leía, Celestia respondió su pregunta. Jijiji, se parece bastante a Twilight cuando era potrilla. Se trata del efecto que provoca un Pegaso cuando supera la velocidad del sonido en vuelo. Normalmente es acompañado de una refracción mágica de la misma paleta de colores de quien la realiza. Sin embargo, hasta el momento solo hay una yegua de la que se tiene registro sobre esa hazaña. Estas palabras causaron una tremenda impresión en los estudiantes. No podían imaginar que tan rápido era viajar más rápido que el sonido, pero la impresión estaba lejos de terminar. Luna agregó su propio comentario. Si mal no recuerdo, actualmente la mayor velocidad alcanzada registrada en EQs pertenece al tren intercontinental de Yggdrasil. Si no me equivoco, era el doble de la velocidad del sonido. Si mal no recuerdo, el rey Gaun nombró la marca Match 2 minutos. Dijo con la mano en el mentón y la vista hacia el cielo intentando recordar los detalles. Lamentablemente, la plática sobre lo asombroso que era el reino hechicero fue interrumpida por la advertencia de Satoru. Todos, estén atentos, estamos rodeados. Una emboscada de lo que parecían ser bandidos les detuvo en el cañón que formaba la entrada de La Rochelle. Sin ningún aviso o petición, una gran cantidad de flechas fue disparada hacia ellos desde lo alto de las paredes del cañón. Ainz estaba por moverse para proteger a Lois, pero vio cómo las flechas que se dirigían hacia ella eran repelidas por Words, que la abrazó fuertemente mientras lo hacía. Volvió la vista hacia atrás para revisar el estado de los demás y pudo ver que Luna había erguido un escudo de burbuja a su alrededor, por lo que no estaban en peligro. ¿Están todos bien?, gritó Words. Y aun cuando fue imperceptible para el resto, no lo fue para el Overlord. Cuando vio que todos estaban bien, chasqueó la lengua en molestia. De seguro se trata de ladrones o bandidos, continuó el hombre. Entonces escucho que otra oleada de flechas fue lanzada. Ya veo, así que se trataba de una trampa preparada. Vemos si cubrió sus pasos. Celestia, ¿te importaría? Deseo hablar de cerca con nuestros atacantes. Entendiendo rápido el significado de las palabras, la alicornio cargó su cuerno y unos metros por encima del grupo, las flechas se vaporizaron. No hubo flama, ni chispas del metal, todo simplemente se vaporizó, y un instante después, todos los bandidos que se encontraban a cubierto en el borde del acantilado, se vieron de pronto en el fondo de este, desorientados y retenidos por la magia de Celestia. Esto alarmó a Words, pero rápidamente controló sus expresiones, regresando su rostro a la neutralidad, más su mente era un tumulto. Pero qué carajo, pero qué tan fuerte es la magia de esas cosas. Mientras Ainz se ocupaba de asegurar a los atacantes y buscar de entre ellos al líder, escuchó la discusión del resto sobre sus atacantes. *gasp*, podrían ser los nobles de Albión, exclamó Lois. Los nobles no usan flechas, reclamó Guiche.
Asteriscos y asterisco en definitiva es demasiado inocente. No, creo que es más bien ingenua, pensó el Overlord, a este parece ser el líder excelente. Luna, creo que ya encontré al líder. ¿Puedes asegurar al resto mientras lo interrogo? No es ningún problema, yo me encargo. Cargando al líder de los atacantes por la camisa se alejó del grupo y cuando estuvo fuera del alcance del resto, comenzó a interrogarlo. Charm Woman. El rostro del hombre se relajó, al mismo tiempo de que dejaba de intentar escapar del agarre de Ainz. Hey, ¿cómo has estado? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal si vamos por unas copas? Dijo el bandido al pensar que la persona frente a él era su amigo. Me encantaría, pero antes, ¿me puedes decir qué haces por acá? Emma Chen, oh, cierto, tú no estabas. Te perdiste este jugoso contrato. Estaba en el bar de siempre cuando una mujer hermosa entró. Sabes, jamás me hubiera imaginado que el infame Fouquet fuera una mujer tan ardiente. Contrato a todos los muchachos con una buena cantidad de oro. Solo debíamos encargarnos de unas pestes que le seguían. A todos los muchachos. Si tú sabes, Piche, Travel, Corty, etc., todos. Pero, ¿por qué aceptar un trabajo de un ladrón tan conocido? Vamos, que ya te has olvidado de que los mercenarios siempre vamos a donde está el dinero. Desde que la familia real dejó de contratarnos hemos hecho algunos trabajos para los nobles de Albión. El hombre siguió balbuceando incoherencias, pero el Overlord lo bloqueó todo. Ya había reunido las piezas necesarias del rompecabezas. Ya veo, así que intentó deshacerse de nosotros por alguna razón y al parecer Fouquet también se encuentra aquí. Pero entonces eso significa que, ahora entiendo así que esa era su intención. De alguna manera se enteró o solo unió los puntos. Veamos qué tan lejos desea llevar esta farsa. Habiendo alcanzado su conclusión, arrojó al hombre hacia los demás al pasar junto a ellos, causando que Charm se rompiera, dejando tras de sí un hombre confundido. He interrogado al líder, aparentemente son un simple grupo de ladrones que querían asaltarnos. ¿Qué debemos hacer con ellos? Si son solo ladrones podemos dejarlos aquí, no es necesario que perdamos el tiempo con ellos. Tras dejar a los asaltantes, atados a la entrada de la ciudad, se dirigieron al hotel más costoso de La Rochelle. El templo de la diosa, ¿no es el nombre un poco exagerado? Bueno, se ve bastante lujoso. Pensó Ainz cuando entraron. Pasó la noche solo en su cuarto ya que Wards decidió que él y su prometida pasaran la noche en la misma habitación. Por supuesto que el Overlord no los dejó a solas. Envió a 2 de los SD de su escolta para que le informaran de cualquier cosa que el hombre intentara sobre su invocadora por precaución, mientras que pasó la mayor parte de la noche contactando con Actor de Pandora para ponerse al día con los progresos de su lado, por lo que no esperaba lo que sucedió a la mañana siguiente. Parado en su puerta, se encontraba Wards con una sonrisa ligera en el rostro. Tú eres el Gandalf, ¿no es así, el familiar legendario? Lo siento, capitán, pero no entiendo de qué está hablando. En lo personal me fascina la historia y la guerra. Cuando capturaste a Fouquet llamaste mi atención y tras investigar en la Biblioteca Imperial, según la historia del fundador, su familiar tenía cualidades similares a las tuyas. Además, de la reunión con el rey hechicero me quedó bien claro que eras especial y anoche me pareció ver un ligero brillo debajo de tu guante izquierdo. De toda esa basura lo único real es que te encanta la guerra según me informaron mis espías y estoy seguro que los detalles sobre el Gandalf te los dio Fouquet. Pensó Ainz. Al ver la mirada neutral en el rostro de Satoru y darse cuenta de que no obtendría nada de él de esta manera, Wards decidió cambiar de táctica. Quiero saber qué tan poderoso es aquel que detuvo a Fouquet. ¿Te importaría demostrármelo? Si entiendo correctamente tus palabras, ¿eso significa que quieres un duelo, o me equivoco? Exactamente. Asteriscos y asterisco ahora porque estará intentando esto. Bien, ¿dónde se llevará a cabo el duelo? Este lugar solía ser un castillo diseñado para repeler ataques desde Albión. Hay un patio de armas en el centro. Después de una corta caminata, ya se encontraban ambos en el lugar designado. Seguramente no lo sepas, pero, durante el reinado de Felipe III este lugar era usado para duelos entre la nobleza. Ainz sacó a Derflinger de la vaina y se colocó en guardia mientras las runas de su mano brillaban debajo del guante. Puede que lo del guante haya sido cierto también. Pensó con una pequeña risa el Overlord. Los nobles de los tiempos del rey, esos sí eran verdaderos nobles, arriesgaban la vida por fama u honor, batiéndose en duelo con magia, aunque también algunas veces peleaban por cosas estúpidas, como una amante. Bien, si ya terminaste de hablar me gustaría terminar esto cuanto antes. Parece que Louis se está acercando, me pregunto, ¿por qué? Ainz estaba por continuar hablando para decirle que le daría la ventaja del primer golpe, pero fue interrumpido por la mano de Wards que se encontraba extendida, con la palma hacia él, en señal de espera. Pero los duelos tienen reglas, es necesario un testigo, por ejemplo. ¿Un testigo? Ahora entiendo, deseas humillarme para que Louis te vea como el único hombre que la puede proteger, ¿no es así? De algún modo te enteraste que ella es una maga del vacío. Planeas ganártela para que confíe en ti y haga todo lo que le digas. Ayer le pedí a Luna que se metiera en sus sueños estos días para ver qué obtenía. Eso me dará la justificación necesaria para interferir sin levantar sospechas. No te preocupes, ya llego. Entrando al patio de armas, una estupefacta Louis veía como su familiar y su prometido tenían sus armas en mano como si estuvieran listos para pelear y la voz de Derflinger la sacó del trance. Naa, qué buen sueño, Emma Chen, hoy compañero, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Vamos a pelear contra este sujeto? Wards, ¿qué rayos están haciendo? Quiere poner a prueba mis habilidades, contestó el Overlord. Déjense de tonterías, no es momento para esto, ¿qué haremos si se llegan a lastimar? Él solo quiere comprobar si soy fuerte o débil, no te preocupes Louis, no lastimaré nada permanentemente. Solo su orgullo. Valientes palabras para alguien incapaz de usar magia, ya que el testigo ha llegado. ¿Qué tal si comenzamos de una buena vez?
Aceptando la propuesta del vizconde Ainz, tomó a Derflinger con una sola mano y con la otra le hizo una seña de que comenzara. Wards, al sentirse insultado por esta acción, se lanzó de inmediato, dispuesto a dar una lección al presuntuoso familiar, pero no esperaba que fuera tan habilidoso. La estocada rápida que lanzó fue fácilmente bloqueada y con movimiento mínimo. Al percatarse de que su oponente no era ningún novato, recuperó su calma y se centró más en la batalla. Fiu, realmente valió algo la pena todo el tiempo que estuve experimentando con cosaites para intentar conseguir niveles de guerrero. Siento como si mi conocimiento estuviese siendo reforzado con instinto por maestre de armas. Oy, eso estuvo bastante bueno, compañero. ¿No me habías dicho que no eras un guerrero experimentado? Y es verdad, Derf, contestó Ainz sin quitar la vista de su oponente. Viento se sintió correr por el patio y la velocidad a la que Wards se movía aumentó considerablemente. En unos pocos segundos cubrió la distancia que lo separaba y se disponía a perforar el hombro de Satoru, pero antes de que la estocada alcanzara su objetivo, la espada diagonal varita del capitán fue sacada de curso al ser golpeada por el costado de Derf, por lo que de inmediato retrocedió para repetir el ataque desde más cerca. Sin embargo, en cuanto recuperó su postura, tuvo que defenderse. El familiar ya estaba sobre él y con un corte diagonal Derf chocó contra la espada de Wards haciéndolo retroceder varios pasos. Maldición. Tiene bastante fuerza en el brazo, pero si uso magia para atacar sería admitir que es más fuerte que yo, pensaba el capitán mientras intentaba neutralizar el hormigueo en su mano. Creo que no debería de contenerse, capitán. Si no usa su magia, dudo que tenga oportunidad de vencerme. El tono serio de su adversario le pareció una burla desfachada, pero se forzó a calmarse nuevamente. Lanzando una nueva serie de estoques a gran velocidad, la ropera diagonal varita de Wards parecía haberse multiplicado. Sin embargo, fue bloqueada en cada golpe por Derflinger. Del Yel Soy la Windy. Casi susurrando, el capitán intentó tomar a Satoru desprevenido con un ataque de viento, pero el hechizo fue notado por Derf antes de ser lanzado. Cuidado, compañero, ahí viene la magia. Un fuerte viento corrió desde la dirección de Wards hacia Ainz, y para hacer espectáculo al respecto, este último clavó la espada en el suelo como si se estuviera afianzando de esta. Al ver que su enemigo había resistido el ataque, los ojos del capitán se abrieron de sorpresa. Mi turno. En cuanto las palabras de Satoru fueron procesadas en su mente, el familiar ya se encontraba en su espacio personal con Derf justo sobre su cuello. Al ver la escena, Louis había cerrado los ojos pensando en que pasaría lo peor, pero la voz de su familiar la hizo reabrirlos. Entonces creo que esto es un empate, ¿no es así, capitán? Al poner más atención, la pequeña maga pudo ver que la mano derecha de Wards tenía empuñada su varita y ésta se encontraba presionada sobre el abdomen de Satoru. Disgustado por el resultado, el capitán de la guardia se vio obligado a aceptar las palabras del familiar y mantener una sonrisa en el rostro por la presencia de Louis. Si tienes razón, dijo retirando su varita, debo decir que realmente me ha sorprendido. No esperaba que fueras tan capaz. Serás de mucha utilidad cuando lleguemos a Albion. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó confundida la pelirrosada. Es bastante simple, Louis. El vizconde Wards deseaba comprobar mi fuerza y saber si sería de ayuda o solo un estorbo en caso de que se suscitara un combate, dijo el Overlord dando una sonrisa a la pequeña maga. Oh. De regreso en su habitación, el capitán estaba sentado en la cama. Se había retirado el guante y se encontraba sobando su muñeca. Tisk, ese familiar es mucho más centrado de lo que esperaba, sin mencionar lo fuerte que es. Tengo que buscar la manera de deshacerme de él o será un problema para mi misión. Cierto, tal vez pueda usar a Matilda para ello. Si esta noche lo incapacitare y de ser posible lo matare fufufufufu. Oh. Después del duelo, el resto disfrutaron de un almuerzo en el comedor del hotel, siendo el centro de atención de todos los presentes las mujeres con las y tonos de piel poco comunes. Ignorando los murmullos del resto de los comensales, el grupo comía calmadamente, por lo menos hasta que Louis hizo surgir el tema del reciente duelo de Satoru con Wards y el resultado del mismo. Cunado, la pelirroja instigó por detalles colgándose del familiar, este dio una historia simplificada con algunos aportes de Derflinger y tras haber escuchado la historia completa, las hermanas cruzaron su mirada levantando una ceja. Tras el almuerzo, las hermanas pidieron un momento a solas con Satoru, en lugar de seguir dando un tour por la Rechelle con el resto como el día anterior. Y bien, ¿de qué querían hablarme? Es verdad que es Capitán Wards y tú empataron, quiero decir. ¿Cómo es posible que alguien le pueda mantener el paso a uno de los subordinados directos de su majestad? Preguntó Luna. ¿O hay algo más de lo que debemos tener cuidado? Agregó Celestia. Es solo una corazonada. Con la información que me diste antes del almuerzo y lo que he visto, tengo razones para creer que se trata de un traidor, pero aún no estoy seguro. Por eso solo jugué con él durante el duelo. Quiero que revele sus verdaderas cartas. Quiero que ustedes protejan al resto del grupo en todo momento, no permitan que se alejen mucho de su vista. Creo que es posible que intente algo esta noche. Bien, no te preocupes por ello. Nosotras nos encargaremos de que no les pase nada. Contestó Celestia con seguridad. Ah, cierto. Tampoco muestren ninguna habilidad que no hayan mostrado ya o de lo contrario la presa no morderá la carnada. Oh. Durante la noche, Louis se encontraba en la habitación de Ainz, hablando con él sobre sus inseguridades a su manera. No sé qué hacer, asterisco siga asterisco. La pequeña maga dirigió su mirada a su familiar que parecía estarla ignorando mientras hablaba con su espada, lo que le causó molestia. Aquí estoy yo, intentando abrir mi corazón, y este tonto me está ignorando. Molesta tomó una almohada y se la arrojó a Satoru que estaba de espaldas a ella, interrumpiendo su conversación con la espada. Oye, te estoy hablando, no me ignores. Pero la respuesta fue inesperada. Sin voltear a ver, atrapó el proyectil con una mano y contestó. Y no lo estoy haciendo, simplemente no tengo mucho que decir al respecto. Si no te quieres casar con él, simplemente no lo hagas, no es algo tan difícil. No digas tonterías, no puedo simplemente negarme a un matrimonio que fue arreglado por mis padres. No entiendes nada.
Puede que sea así, después de todo eso no existe en el reino hechicero. Si alguien intenta forzar a otro individuo a hacer su voluntad se enfrentaría a un juicio severo, aun si se tratara de familiares. Es por eso que no se tengo nada que decir al respecto. Al final de cuentas es bastante simple, solo tienes que decir no, si no quieres hacerlo. Hoy no está más oscuro de pronto, interrumpió Derflinger. Oh, así que ya hace su movimiento. A toda velocidad tomó a Lois bajo su brazo derecho y empuñó a Derf en la mano izquierda, alejándose al extremo de la habitación. Oye. ¿Pero qué? Más los gritos de la pequeña maga fueron silenciados por el estruendo de la habitación colapsando por un gran impacto. Asterisco cracoma asterisco. Una enorme roca se había incrustado en su habitación, dejando apenas poco menos de 2 metros junto a la puerta en pie. Entonces la enorme piedra comenzó a retroceder lentamente. Cuando el agujero estuvo totalmente descubierto, Lois se percató que no se trataba de una simple piedra. Se trataba de un enorme golem de piedra que les estaba atacando y el mago que lo controlaba era una figura conocida. Fouquet. ¿Qué no deberías estarte pudriendo tras las rejas?, preguntó Derf. Una belleza como yo debe ser libre para el bien del mundo, así que me dejaron escapar. Gritó de regreso la ladrona. Chen, esa figura a su lado. Dijo tranquilamente Ainz, ahora entiendo con que así fue como lo hizo, ahora es seguro entonces. ¿Qué es lo que haces aquí? He venido para agradecerles las vacaciones que me dieron, ahora tomen mi agradecimiento. El golem se preparó para dar otro golpe y Satoru aprovechó ese momento para salir corriendo por la puerta sin soltar a Lois. Cuando llegaron a la parte baja del hotel que funcionaba como bar, se dio cuenta de que un grupo de bandidos atacaban al resto que se encontraba escondido detrás de una mesa de madera sólida. Estaban en desventaja. La cantidad de soldados en la sombra atacando a distancia no les permitían usar su magia. Las hermanas Faust se encontraban reforzando la mesa con sus barreras mágicas, teniendo cuidado de no mostrar mucho de sus habilidades. Estas, al notar la llegada de Satoru, extendieron temporalmente la barrera para que pudiera acercarse de manera segura. La situación no es muy buena, dijo Words, creo que son los bandidos de antes. Sí, y Fouquet se encuentra afuera con un gran golem de piedra. Agregó Ainz. Todos escuchen con atención, continuó el capitán, la misión puede considerarse completa aún si solo la mitad del grupo llega a nuestro destino. En ese momento Tavice cerró su libro y apuntó con su báculo a sí misma, a Kechi, a Guiche y a Celestie para dar una sola palabra. Distracción. Luego apuntó a Words, Satoru, Lois y Luna, para nuevamente dar una sola palabra. Puerto. Nosotros nos encargaremos de estos bandidos, ustedes salgan por la puerta de atrás. Dijo la pelirroja. Aun si la odiaba, Lois no podía permitir que ni ella ni el resto arriesgaran sus vidas de esa manera. No, esto no está bien, no podemos simplemente. Pero las palabras de la pequeña maga fueron cortadas cuando una mano se posó sobre su hombro y la voz de su familiar se dejó escuchar. Celestie, asegúrate de protegerlos, no avergüences al reino hechicero. La mencionada asintió con una mirada resoluta y extendió la barrera mágica para que pudieran salir. Sin perder el tiempo e ignorando las protestas de la peli rosada, el grupo salió al callejón que daba a la parte trasera del edificio y viendo que no había ningún enemigo a la vista, Words tomó la cabeza de la columna, mientras que al centro iban Lois y Luna, mientras que cerrando la formación se encontraba Satoru, mientras avanzaban a toda prisa por las calles de Larechei. Fuera del hotel, Fouquet se encontraba sentada en el hombro de su golem, a su lado se encontraba un hombre enmascarado y con una capa que le cubría desde el cuello hasta los pies. De pronto una gran explosión de fuego se dio en la entrada y los mercenarios comenzaron a huir despavoridos. ¡Caray! Están haciendo mucho escándalo por algo de fuego, los plebeyos no son de fiar. Eso no tiene importancia, ya hemos logrado nuestro objetivo, solo había que separarlos. La respuesta fría y controlada de la figura le hizo voltear. Aún si dices eso no puedo permitirles escapar, sufrí demasiada humillación por su culpa. Asterisco sigue asterisco, y entonces, ¿qué sigue ahora? Yo voy a ir tras la chica Boulier, me da igual si quieres aplastarlos, despedazarlos o cocinarlos, no los necesito, puedes hacer con ellos lo que quieras, nos vemos en el restaurante de costumbre. Sin decir otra palabra, la figura saltó desapareciendo en la oscuridad como el aire mismo. Caray, nunca puede decirme nada de lo que está pensando, qué tipo tan molesto. Dentro del hotel, Tavice, Kechi y Guiche habían dado vuelta a la situación pensando creativamente y sentían cerca la victoria. Entonces un gran estruendo se escuchó derribando todo el frontispicio del lugar. El grupo fue rápidamente protegido por un domo de luz dorada de los escombros que caían y cuando ese polvo comenzó a sentarse, fueron capaces de ver al culpable. Cierto, se me había olvidado que esa señora aún seguía por aquí. Dijo la pelirroja despectivamente sacando la lengua. Al escucharla, le hirvió la sangre a Fouquet. Mocosos insolentes, voy a acabar con ustedes. Mientras la ladrona comenzaba a rechinar sus dientes de la ira y pensar en cuánto disfrutaría pulverizando a los mocosos frente a ella, los estudiantes de la academia intentaban idear una estrategia para atacar el enorme golem. Sin embargo, justo cuando parecía que Tavice había tenido una idea, la alicornio les interrumpió. Ustedes ya han hecho suficiente, el resto pueden dejármelo a mí. Dijo mientras caminaba confiadamente hacia el golem. La alicornio cerró sus ojos y cuando los abrió estos se encontraban brillando y una gran barrera se estrelló contra el golem empujándolo hacia atrás. Cuando este recuperó el balance, la yegua ya había dejado atrás el edificio y comenzó a hablar. Tal vez no tenga la fuerza mágica de la princesa Twilight que bien puede levantar una montaña, pero empujar algo de este tamaño no me es ningún problema. La escena tan ridícula hizo que la ladrona le pusiera atención a la figura desafiante frente a ella. Espera, ¿esa es una semihumana? ¿Cómo es que puede usar magia? Sin detenerse la alicornio siguió avanzando con pasos confiados y sus cascos resonaban en el suelo. Sabes, has hecho un par de lecciones bastante malas. Convertirte en ladrona te quita los privilegios de protección de tu país de origen. ¿Y qué con eso semihumana?
Contestó molesta ordenando a su golem aplastar la molestia, pero en lugar de una gran polvareda levantada por el impacto, lo que sus ojos veían era algo de luz rojiza y un siseo se escuchaba en el aire. Cuando ordenó al golem levantar su puño para ver lo que sucedía, se percató de que la piedra que lo formaba había dejado de existir y lentamente se estaba enfriando, convirtiéndose en cristal. Entonces centró su vista sobre la semihumana y vio cómo a su alrededor había grandes charcos de cristal que se estaban enfriando lentamente. La luz provenía del material incandescente. Y la otra fue atacar a representantes del reino hechicero. Esto le da derecho a Ain Samad a enjuiciarte por tus crímenes, para después ser entregada a las autoridades de tu reino de origen y sigas cumpliendo tu condena. Esto es malo, muy malo. ¿De dónde rayos salió esa cosa? No recuerdo haberla visto nunca. Alarmada, Fuke intentó escapar de sus atacantes haciendo colapsar el golem sobre la mujer del cabello multicolor, pero al saltar de su golem, vio atrapada en el aire, quedando inmóvil del cuello para abajo. Giró la vista para ver cómo la mujer era aplastada por las rocas, pero lo que vio estaba fuera de todas sus expectativas. A la misma velocidad que las piedras caían sobre la mujer, estas simplemente se evaporaban y las que no se volvían cristal por el excesivo calor, dándole un tinte durazno a la piel blanca de esta. Dime, ¿tienes idea de qué tan caliente que es la superficie del sol? ¿Puedes siquiera imaginar su temperatura? Fuke comenzó a ser acercada a la alicornio y sintió como el calor abrasador aumentaba rápidamente. De pronto su manto comenzó a arder de la nada y sus ojos estaban tan secos que no podía ni llorar del miedo. Entonces se desmayó por el golpe de calor. Al ver a su oponente perder la conciencia, rápidamente desactivó su conexión con el sol y la temperatura del aire a su alrededor comenzó a bajar rápidamente. Girando hacia los alumnos que la miraban con la boca abierta, estaba por decirles que ya todo estaba bajo control, pero cuando dio el tercer paso sintió que algo cayó de entre sus piernas. Al bajar su vista, por un segundo pudo identificar la forma carbonizada antes de que el viento la dispersara. Entonces un rubor se vio en su rostro. Oh, se me olvidó que no traía ropa interior a prueba de mi habilidad. Espero que no se den cuenta. Alguien definitivamente se dio cuenta. Mientras se acercaba a los alumnos, Guiche veía hipnotizado cómo botaban los pechos de la semihumana. Sin embargo, la primera en salir del trance fue Kechi. ¿Pero qué clase de magia de fuego fue esa? Jamás había visto nada igual. Nunca había visto la piedra evaporarse o convertirse en cristal. Fufufufu, Celestia rió ocultando su boca con su mano con toda la gracia de una dama. Eso es porque no se trata de magia de fuego, verás Enecus. Durante mucho tiempo yo me encargué personalmente de levantar y poner el sol todos los días, así que tengo una conexión especial con el astro, por lo que puedo acceder a su energía y proyectarla a mi antojo con ciertos límites. Las palabras despertaron la curiosidad de la peli azul. Levantar, poner, imposible. La alicornio las miró extrañada. ¿Acaso Satoru no les explicó nada de nuestro mundo? No sabíamos que provenía de otro mundo hasta que espiamos en la oficina del director. Contestó Kechi. Cuando finalmente estuvo cerca de los alumnos, bajó a la inconsciente ladrona y sacó un pergamino de la pequeña mochila a su espalda, extrayendo de esta una tarjeta metálica con una gema mediana en el centro. La presionó y esta desapareció en motas de luz. Un instante después un portal tan negro como la noche apareció a su lado y lo que parecía ser una especie de grifo humanoide lo atravesó. Observó su entorno y reconoció a la alicornio. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Celeste? Llévate a esta hembra, dijo apuntando a la figura en el suelo que tenía una buena parte de sus ropas y cabello quemados. Es una ladrona conocida en este mundo y se le acusa de atacar a los siervos del rey hechicero y a delegados, bajo su protección con la intención de matarles. Ve que se procure el juicio apropiado y sea regresada al Palacio Real de Tristania cuando cumpla con su condena. Sí. Con un saludo militar, el grifo tomó a la chica inconsciente por las ropas echándosela al hombro y cruzó nuevamente el portal. Todos estaban boquiabiertos. Como ya se había detenido el movimiento de los pechos frente a él, Guiche fue el primero en expresar su sorpresa. ¿Pero qué fue eso? ¿A dónde envió a Fuke? Al reino hechicero para que pague por sus crímenes. Cuando regrese será entregada para que pueda saldar el resto de su deuda con Tristane. Contestó la alicornio con un tono plano y levantando una ceja. Eso sí lo entendí, me refiero al círculo que parecía haber sido arrancado de la noche misma. Ah, eso, se trata de un hechizo especial de transporte sin límite de distancia ni posibilidades de fallo, una de las creaciones del rey hechicero. Imposible. Dijo la peli azul con una mirada seria. Fufufufu, mi pequeña Tabice, al igual que nosotras, con el tiempo entenderás que para el rey hechicero no existe la palabra imposible. Regresando al tema principal, interrumpió Kechi. ¿Cómo que ponías y levantabas el sol? Eso es simple y sencillamente imposible de creer. Gritó con frustración. Comprendo cómo se siente señorita Kechi y aunque me encantaría contarles toda la historia que conozco de Equestria, me temo que no tenemos el tiempo para ello. Hay que seguir de cerca al resto y estar a la espera. Querrás decir, no esperar y alcanzar al resto, ¿no? Preguntó confundido Guiche. Más la respuesta vino de la maga más pequeña del grupo, causando sorpresa por lo que salió de su boca. Esa es una táctica común para acorralar. Traidores. Tu título de Chevalier es bien merecido, pequeña Tabice, dijo la alicornio con una sonrisa cálida. Efectivamente, Satoru piensa que el capitán Words es un traidor y nosotros debemos ser el apoyo en las sombras que él no espere. Y en caso de que sea solo un error, seremos los refuerzos en caso de que se vean en un aprieto. Con un asentimiento la pequeña maga aceptó la lógica del plan. Ahora todos vayan por sus cosas y prepárense para el viaje, el tiempo apremia. Asterisco clap 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 asterisco. Mientras tanto, yo voy a ponerme ropa interior, a todo se acostumbra una. Ya no estoy cómoda si no la uso y antes no la soportaba, jijijiji. Oh. Las figuras corriendo a toda prisa por las calles de La Rochelle se acercaban cada vez más a su destino y entonces comenzaron a subir por unas escaleras. Bien, ya casi llegamos al puerto. Espera, ahora que lo recuerdo, se supone que yo no sé a dónde vamos. Debo de verme confundido. Pensó el Overlord. ¿Por qué estamos subiendo escaleras? ¿No se supone que íbamos hacia el puerto?
Con una sonrisa despectiva, Words respondió: no te preocupes, vamos por buen camino, cuando lleguemos verás el porqué. Sintiéndose superior y en una buena posición para socavar la imagen del familiar, el capitán de la guardia esperaba escuchar sorpresa, asombro, intriga, incredulidad o una combinación de algunas o todas las anteriores, pero cuando cruzaron el primer tramo de escaleras y comenzaron a subir por andamios sobre las raíces de un árbol gigantesco, lo que escuchó le hizo detenerse y voltear con incredulidad. Emma Chen, no lo entiendo, ¿por qué le llaman muelle a un aeropuerto o pista aérea? Aeropuerto, pista aérea, así es como le llaman en el reino hechicero a los muelles. Preguntó Lois confundida. No, ese no es el caso. Existen muelles, pero son únicamente para barcos que navegan sobre el agua. A los lugares donde llegan naves aéreas se les llama aeropuertos o aeropistas, dependiendo de la zona. Sin embargo, es un medio de transporte tan deficiente que solo es usado para fines recreativos como cruceros o turismo. Deja de decir ridiculeces, estos barcos son los más rápidos medios de transporte para largas distancias, además de ser los más modernos. Pero antes de que Satoru pudiera responder, una figura salió de la esquina que estaban por doblar. Se trataba del hombre enmascarado que estaba con Fuke y sin darle tiempo de reaccionar a Luna, se movió como el viento y tomó a Lois como rehén. Aprovechando que Words se había detenido y quedado más atrás, este último recuperándose de la sorpresa, desenvainó su espada al igual que Satoru. Sin embargo, algo que el hombre enmascarado no esperaba fue que Luna desapareciera de su sitio y reapareciera a su espalda dándole una patada, lanzándole junto con la pequeña maga al espacio más abierto del descanso donde se encontraba el resto. El hombre intentó recuperarse y prevenir el impacto con el suelo, por lo que soltó a Lois, que de inmediato fue cubierta en el aura cian de la exdiarca y llevada detrás de esta, para cubrirla. Cuando el atacante se reincorporó, sin perder el tiempo sacó su varita y lanzó un martillo de aire hacia Satoru que no fue siquiera movido por el impacto. Simplemente cortó el ataque por el centro con un rápido movimiento de Derflinger. Aprovechando el momento de distracción del enmascarado, Words se lanzó al ataque con cuchillas de viento por delante. El enmascarado esquivó con maestría el ataque y usando su varita rápidamente lanzó una ráfaga que empujó a Words hacia el muro y sin hacer pausa comenzó a cantar otro hechizo en voz baja y una nube negra se formó sobre sus cabezas. Cuidado, es una nube eléctrica, gritó Darth al reconocer el hechizo. Un poderoso rayo salió de la nube. El brillo cegó a todos por unos instantes y cuando recuperaron la vista en el lugar que impactó la descarga no había nada. La escena causó desesperación en la pequeña maga y preocupación en la yegua, mientras que Words, que les daba la espalda, tenía una gran sonrisa. Ja ja ja, no quedó nada de él, pensó el capitán. No, por favor dime que no es verdad, mi familiar, Satoru, no asterisco sniff asterisco, pensaba horrorizada Lois. Ay no, dime que no es cierto. Si Satoru está muerto estoy segura de que el rey hechicero no solo va a desaparecer el continente, probablemente el mundo entero lo hará. Pensaba Luna mientras comenzaba a hiperventilar. El capitán de la guardia se disponía a continuar su escena, pero cuando se dio vuelta hacia el hombre enmascarado que se encontraba del lado de la baranda del palco, no podía comprender lo que veían sus ojos. Detrás del atacante se encontraba el familiar de Lois. Espero que sepas volar. Al escuchar la voz detrás de él, el atacante intentó hacer distancia para volver a atacar, pero fue firmemente tomado del cuello de su capa y lanzado hacia la baranda de piedra que se hizo pedazos con él. Impacto y el atacante cayó al vacío, perdiéndose de vista en la oscuridad de la noche. La voz de Satoru había llamado la atención de la joven y la yegua. Esta última dio un suspiro de alivio al verlo sin un rasguño, mientras que la primera se lanzó a abrazarlo con pequeñas lágrimas en sus ojos, pero antes de que pudiera expresar su alivio, Derf, que se acababa de recuperar de la sorpresa, la interrumpió. Hoy, eres algo único, compañero. Jamás había visto a nadie moverse tan rápido. ¿Quién eres en verdad, compañero? Nunca ha habido un Gandalf con esa velocidad, rayos, ni siquiera la mitad de esa. Pensó para sí la espada después de hablar. Hay que seguir, por ahora me deshice de él, pero puede que vuelva si no nos movemos rápido. Asterisco tist asterisco. Molesto por haber sido opacado, el capitán chasqueó la lengua y tras recomponer su rostro y envainar su espada barra diagonal varita, recordó a todos que había que llegar cuanto antes al barco. Al cabo de poco más de una hora, finalmente se habían emprendido el viaje. Ward se ofreció a comprar todo el cargamento para convencerles de que partieran cuanto antes y a recargar la magia de las piedras de viento que mantenían en barco a flote. Hace unos 10 minutos ya que Lois se quedó dormida a mi lado y según el último reporte de Miss S.D. Worlds, se durmió también, seguramente estaba muy necesitado de descanso. Fufufu, ese hechizo no debe de ser económico para él, pero ahora tengo otras cosas de que ocuparme. Luna. M. Chen. Al ser llamada, la princesa de la noche que se encontraba estudiando las propiedades de las lunas en el firmamento con mucho cuidado, salió de su trance y contestó mientras hacía flotar a la pequeña maga hacia su lado de la bahía de carga con mucho cuidado. Para resguardarse del olor a azufre, la alicornio había formado una barrera en el lado más cercano a la proa del donde había espacio suficiente. Para los tres y ambos estaban recargados en los bordes enfrentados. Cuida de Lois por un rato, quiero verificar que no haya problemas a nuestro alrededor o en la nave. Por supuesto, no hay ningún problema, ¿sabes? He estado estudiando las lunas y son fascinantes. Creo que a Ain-sama le van a interesar mucho cuando complete mi investigación. ¿Y por qué es eso? Parecen afectar de alguna manera el flujo mágico del planeta. Creo que es por eso que la distribución de las líneas ley de este mundo son tan escasas. Sí, en definitiva, eso le interesará mucho. Moviéndose por la cubierta del barco, Ainz buscó un lugar donde no estorbara al trabajo de los marineros. Necesitaba estar solo, por lo que dejó a Derf con Luna con la excusa de que era para no alarmar a la tripulación, pero mientras andaba, no pudo evitar pensar, ¿o serán aeromosos? Y que se le escapara una pequeña risa al imaginarlos con ropas como las de las asistentes de vuelo de antaño. Cuando finalmente encontró un lugar adecuado, se sentó sobre un barril, puso una barrera pequeña antiespionaje y usó message
Actor de Pandora. Ja. Main Fata. ¿Cómo fueron las negociaciones con la princesa de Tristine? Me avergüenza decir que muy lentas. El sistema de gobierno tiene el problema de nobles que tenía el reino grifo antes de que se volvieran subordinados del reino hechicero, Gleithcole. Estamos en una excelente posición. Por lo pronto están revisando nuestra oferta de convenio comercial. Entonces todo marcha según el plan. Grandioso. Si es así, tal vez podamos obtener grandes beneficios de este mundo para Nazarik y el reino hechicero. Los pensamientos del Overlord le distrajeron completamente de notar la respuesta automática que ya era prácticamente condicionada ante los reportes de avances de sus subordinados. De haberlo notado, se habría dado cuenta del inusual silencio del doppelganger tras su respuesta. Bien, sigan con el buen trabajo. También, quiero que contacten a Albedo. Es hora de dar el siguiente paso. Oh. Lois fue despertada de su sueño por la conmoción encubierta. Los tripulantes se movían frenéticamente y se escuchaban gritos por todas partes. Pero antes de que se pusiera en marcha para averiguar la razón del alboroto, una mano con delgado y suave pelaje índigo le cubrió la boca mientras la otra retenía su cuerpo. SHHHH, con un volumen muy bajo le indicaron que guardara silencio. Comprendiendo rápido que se trataba de una situación delicada, la pequeña maga habló lo más bajo que pudo. Luna, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tanto alboroto? Parece que nos han abordado piratas. En este momento nos estoy ocultando con mi magia. Piratas. SHHHH. La sorpresa causó que la peli rosada gritara, pero de inmediato se cubrió la boca con ambas manos. Un hombre de aspecto rudo y desaliñado entró al compartimiento de carga atraído por el sonido, pero tras revisar rápidamente el área y no encontrar nada, usó su sable para abrir una de las cajas de cargamento y al ver el contenido sonrió de oreja a oreja para regresar a toda prisa a cubierta. Capitán, el cargamento es azufre. Escucharon como el hombre salió gritando a todo pulmón. Su voz perdió fuerza para ellas cuando dejó el compartimento, pero les fue posible escuchar como todos los piratas gritaban alegres por el botín. ¿Qué pasó con el vizconde y Satoru? Ellos están. Preguntó nuevamente en voz baja y con preocupación la pequeña maga. No, la nave que nos amagó tenía una capacidad de fuego muy superior a la de esta, por lo que propusieron rendirnos de momento, pero él me pidió que nos escondiera hasta estar seguros de cómo proceder. Al escuchar que ninguno de sus acompañantes estaba en peligro, Lois suspiró aliviada. Menos mal, así que todo se trata de una estrategia. Cuando su corazón se comenzaba a calmar, ambas notaron que la nave se movía nuevamente. Oh. En la celda del barco pirata, Wards se encontraba rechinando los dientes. Con un demonio, nada me ha salido bien en esta misión hasta el momento. Ese maldito familiar no se comporta para nada como un plebeyo, es fuerte y parece tener buenos instintos. Pero solo debo aguantar un poco más. Ya logré deshacerme de una buena parte del grupo. Ya se presentará la oportunidad para deshacerme de él también. Lo que aún no entiendo es cómo rayos escaparon esas mujeres de la búsqueda en el barco. A ellas no las apresaron. ¿Dónde rayos estarán? Tan hundido estaba en sus pensamientos que no notó la posición relajada y pensativa del Overlord, que en realidad se encontraba usando Mesej, hasta que fue interrumpido por un marinero que les trajo un tazón de potaje a cada uno. Hey, si cooperan y confiesan cuál es su propósito en Albion, comen, si no seguirán como hasta ahora. El hombre de apariencia genérica asociada normalmente a la piratería retrocedió un paso al ver la mirada frustrada y furiosa de Wards, pero se relajó cuando este suspiró y tras unos segundos comenzó a hablar. Yo soy el vizconde Wards, capitán de la Guardia Griffin de Alteza Real de Trista y nuestra misión es diplomática y su Alteza no verá con buenos ojos este ultraje a sus propósitos. HMMRRMP. La estoica voz del capitán fue respondida por un mero pujido del hombre, que tras dejar los tazones por fuera de la celda en el piso justo detrás de las barras se alejó. Mientras Wards lo seguía con la vista, no se percató de cuando Satoru se levantó y tomó los tazones, que en realidad habían sido teletransportados a sus manos por flojera, pero ahora estaba parado junto a él ofreciéndole uno. Come algo, no podremos hacer nada bien si somos distraídos por el hambre en el camino. A regañadientes aceptó las palabras del familiar que sin pensarlo 2 veces había tomado todo el contenido, caldoso del tazón de un sorbo. ¿Qué acaso no te preocupa que pudiese estar envenenado? Asterisco gloop asterisco wook, eso me recordó algo a las pastas insípidas que comía en mi mundo original. Pensó el Overlord antes de dar su respuesta. No realmente, si quisieran hacer algo así no tendrían necesidad de mantenernos prisioneros, podrían simplemente habernos decapitado en el acto o habernos arrojado por la borda. Un rato después de haber terminado ambos de comer, el mismo marinero armado con un sable y una pistola de un tiro les indicó que serían vistos en persona por él, capitán de la nave, tras lo cual fueron conducidos hasta el camarote de este. Para Ainz, las partes falsas eran bastante obvias. Este tipo, barba, peluca, incluso el parche no le es necesario a juzgar por sus movimientos. Los pensamientos del Overlord fueron interrumpidos por el hombre que comenzó a hablarles con un tono ronco, bastante forzado. Así que, el capitán de la Guardia Griffin y sus motivos para visitar Albion son ni más ni menos que diplomáticos. Sus palabras no son muy sólidas en realidad. Después de todo ya no hay prácticamente nada de ese país que quede en manos de los antiguos monarcas. ¿Cuáles son sus verdaderas agendas? No pienso dar ninguna explicación a un sucio pirata, dijo Wards con desdén en su voz. Además, agregó Ainz, no somos nosotros los que se encuentran en una posición incómoda. Ante la voz comandante del segundo hombre, el capitán levantó una ceja en curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar si este estaba mal de la cabeza, un pop a su lado llamó su atención. Más antes de que pudiera desenfundar su arma o su espada, fue rápidamente sometido por una figura que si la sensación en su espalda alta no le engañaba se trataba de una mujer con un gran cuerpo.
El marinero que les había escoltado fue sometido igualmente antes de poder reaccionar, solo que él fue detenido por el hombre que aún no se presentaba. Fue tanta su sorpresa que se demoró un momento en percatarse de que uno de los prisioneros había escapado de sus ataduras. Entonces una pequeña maga de cabello rosado salió desde detrás de la mujer que tenía sometido al capitán. Esta le estaba apuntando con su varita. En nombre de su Alteza Real, la princesa Henriette de Tristein, te ordeno desistas y dejes de resistirte. Al escuchar las palabras de la pequeña maga, sus forcejeos se detuvieron, no que pudieran lograr algo. La figura a su espalda le había inmovilizado de tal manera que no podía siquiera bajar los brazos, por no decir que parecía tener la fuerza de una bestia inamovible, pero eso confirmaba sus sospechas y las palabras de los prisioneros que ahora eran sus captores. Jejeje, está bien, ustedes ganan, permítanme presentarme apropiadamente. Tras recibir un asentimiento de Satoru en confirmación, Luna soltó al capitán pirata, pero sin quitarle la vista de encima ni por un segundo, alejándose de él un par de pasos. Para sorpresa de todos, el primer movimiento del hombre no fue llevar sus manos a sus armas en su cintura. No, ambas se dirigieron a su cabeza, donde una tomó la peluca desaliñada y sucia, la otra tomó la orilla de la barba y en un movimiento ambas fueron retiradas, dejando ver bajo estas un rostro juvenil y atractivo. Así como una cabellera corta y dorada, lo último en ser removido fue el parche y fue en ese momento que el hombre abrió sus ojos y con un tono claro y amistoso se presentó. Yo soy un general de la Fuerza Aérea Real de Albión y el comandante de la Flota Nacional. Aunque este barco llamado el Eagle es el único que queda, soy el príncipe de Albión, Vales Tudor. El joven se presentó con una sonrisa y los únicos realmente impresionados por esto fueron Lois y Wards, mientras que Luna relajaba un poco más su postura. Entonces, con una sonrisa encantadora, el príncipe levantó la vista y le habló a la pequeña maga de frente. Ya que su misión es diplomática, he de entender que ustedes están fungiendo como embajadores, ¿no es así? ¿Será que me estaban buscando a mí? Al salir finalmente de su estado catatónico provocado por quien estaba delante de ella. Es el príncipe y lo teníamos amagado, es el príncipe y le amenazamos, es el príncipe y le estoy apuntando con mi varita. Asterisco gaspa asterisco, el príncipe valiente Vales Tudor. Inmediatamente después de gritar a todo pulmón se arrodilló en respeto ante al monarca que no esperaba encontrar. En un lugar como este, agachando la cabeza, principalmente para ocultar el horror en su rostro, balbuceó disculpas apresuradas, tartamudeando y mordiéndose la lengua un par de veces. Afortunadamente para ella, su prometido, que se encontraba igualmente arrodillado pero un paso detrás de ella, la salvo. Hemos traído una carta secreta de su Alteza Real la princesa Henriette. Oh, de su Alteza, y usted es capitán de la Guardia Griffin de Tristein, Visconde Wards, y apuntando a la pequeña maga delante de él con su mano extendida y la palma hacia arriba, continuó, y ella es la embajadora enviada por su Alteza Real, la tercera hija de la familia Boulier, y su familiar. Terminó apuntando a su espalda con el dedo pulgar de su diestra. Al ver que aquí terminaban las presentaciones de su parte, el príncipe se volvió por curiosidad para ver la figura detrás de él. ¿Entonces se trataba de un golem?, pensó mientras giraba el príncipe. Pero no esperaba lo que le recibió, parada ahí con los brazos enlazados debajo de unos generosos pechos, una figura de apariencia humanoide enfundada en un vestido de apariencia costosa. Una mujer con el cuerpo de una diosa se encontraba ahí. Solo 4 cosas le hacían retener su lengua. Lo primero era el oscuro color índigo del pelaje que recubría toda la piel visible. Lo segundo era el cuerno en su frente, similar al de los unicornios. Lo tercero eran las grandes alas a su espalda que combinaban con el resto de sus colores. Pero lo último y lo que más llamaba su atención eran las trazas equinas en su cuerpo, el rostro, los oídos y los cascos donde debería haber pies. Una semihumana, entonces, si el hombre junto a la puerta es el familiar de la señorita Boulier, ¿quién eres tú? ¿Y a quién sirves? Una semihumana en un vestido tan caro debe de servir a alguien, o eso espero. El tren de pensamiento del príncipe se detuvo cuando la semihumana hizo una pequeña reverencia y habló. Es un gusto conocerle, príncipe Vales Tudor de Albión. Mi nombre es Luna Dreamwalker Faust. Soy una sierva y consejera del rey hechicero Ain Soal Down. Me temo que jamás había escuchado hablar sobre tu monarca. Me disculpo si mis palabras parecen rudas. Pero, ¿se trata acaso de alguna especie de coalición de monstruos y barra diagonal o semihumanos recóndita? Preguntó con curiosidad el príncipe. Jeje, bueno, ciertamente puede ser nombrada recóndita para ustedes, pero el reino hechicero no puede ser nombrado pequeño de ninguna manera. Luna estaba por continuar con su explicación, pero fue interrumpida por la pequeña maga que frenéticamente cambió el tema. Lo siento, Su Alteza, pero me temo que no estamos autorizados para revelar esa información. Por favor, sígueme el juego. El director Osmond me dijo antes de partir que no revelara nada de ser posible sobre mi familiar o el reino hechicero. Pensaba Louise mientras lanzaba una mirada suplicante a Luna, quien pareció entender de inmediato que había algo, más que no sabía. Me temo que es tal y como dice la señorita Boulier, lo único que puedo decir es que me encuentro viajando con ellos por casualidad. Suspirando aliviada mentalmente, Louise sacó una carta de entre sus ropas y la presentó, pero antes de que esta fuera tomada la retiró nuevamente y continuó hablando. Pero, ¿es en realidad usted el príncipe? ¿Cómo puedo estar segura? La voz temblorosa de la pequeña maga mostraba que tenía miedo de estar insultando al príncipe si realmente fuera él, y al mismo tiempo que estaba decidida a no fallar en su misión, lo cual trajo una gran sonrisa al rostro de Vales. Pero ¿qué veo? La emisaria de Tristein es una mujer precavida. Jajaja, ¿duda de mí aún cuando le muestro mi rostro sin tapujos? Jajajaja, soy Vales, soy el príncipe de Albión, jajajaja, te mostraré una evidencia más clara de quién soy. Terminó el príncipe con una voz más seria al ver el anillo en la mano de Lois. Se acercó e hincándose frente a ella, le tomó la mano izquierda, mientras acercaba su derecha, donde se encontraba un anillo similar al de ella.
Habló con un tono suave y amable mientras mostraba el anillo en su mano. Es el rubí del viento. Pertenece a la familia real de Albión, y ese, dijo indicando con la cabeza a la mano de la pequeña maga, es el rubí del agua, perteneciente a Henriette de la familia real de Tristine. ¿Estoy en lo cierto? Tras recibir una simple respuesta afirmativa, continuó, ambos son especiales. El agua y el viento forman un arco iris, dijo acercando su anillo al de Lois, y un hermoso arco iris miniatura se formó entre ambos, y este arco iris una a las dos familias reales. Le ruego perdone mi falta de respeto, exclamó Lois presentando nuevamente la carta. El príncipe la tomó, le indicó que se levantaran y regresó a su escritorio donde se sentó. Con una pequeña sonrisa, besó la firma de la carta y rompió el sello y comenzó a leer lentamente la carta. Tras llegar a la mitad regresó al inicio para releerla con aún más detenimiento. La princesa se casa, la hermosa Henriette, mi amada prima. Al voltear su mirada hacia los emisarios con visible dolor en el rostro, solo recibió un asentimiento en confirmación de Words. Regresó su mirada a la carta y sonrió al leer las últimas líneas. Bueno, con esto la princesa me pide que le regrese cierta y lo más importante, es que desea que le dé respuesta a esta carta. Al escucharlo, en el rostro de Lois se formó una pequeña sonrisa. Sin embargo, no tengo esa carta en mi persona en estos momentos, se encuentra en el castillo de Newcastle. No deseaba traerla a un barco pirata. Acompáñenme por favor hasta Newcastle. Terminó sonriendo el príncipe. Mientras todos se dirigían a descansar, al ser el primero en salir de la habitación, nadie vio la sonrisa de satisfacción de Satoru. Bien, parece que por una vez todo va de acuerdo a mi plan. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.